Hablabas de la gran crisis. Hay mucho gurú ahí fuera intentando predecir la última gran crisis, que como yo digo, hay algunos que llevan prediciendo 20 de las últimas dos crisis. Respecto a las crisis son inherentes al sistema. Entonces, la gente que se dedica y hace una profesión de augurar crisis y escribir libros sobre crisis, etcétera, sabe que habrá crisis. Entonces, el problema es cuando... Yo siempre les digo que al final las crisis tienen que tener un catalizador y tiene que haber un motivo fuerte para que todo... Las expectativas son buenas porque la guerra comercial que está en tregua parece que puede acabar en acuerdo, pero la guerra geopolítica, el resultado final de estas negociaciones no puede ser más guerra. Donald Trump, si esto sigue adelante, toda esta guerra comercial, pierde las elecciones. Tú puedes hacer muchos análisis, pero si eres incapaz de comprar, como decía Warren Buffett, sé osado cuando todo el mundo es temeroso y sé temeroso cuando todo el mundo es osado. Y está el mundo yendo hacia la arquitectura abierta, hacia el asesoramiento objetivo e independiente, porque lo que vivimos aquí en España, está yendo por ahí el mundo y la banca al revés, limitando, intentando colocarte su producto, ese fondo garantizado de renta fija. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra Andrés. En el día de hoy tengo conmigo a Víctor Álvar González, socio fundador y director de estrategia en Nextstep Finance, firma de asesoramiento financiero independiente. Víctor, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aunque tendremos tiempo de sobra para que te presentes y digas un poco todo lo que haces, empecemos por algo que es lo que la gente quiere saber. ¿Cómo ven los mercados a día de hoy? ¿Qué está pasando? Los mercados, hablando de lo que es la renta variable, tienen buena pinta porque hay expectativas de que la tregua arancelaria en la que nos encontramos, que decretó a su manera Donald Trump, que acaba el 9 de julio, pudiera acabar en acuerdos. Es decir, que hay la tendencia, y por eso están ahora mismo, han estado subiendo las últimas semanas, la tendencia es a que esa tregua acabe en acuerdos, que empiecen a caer las fichas del dominó de lo que son esos acuerdos comerciales. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque estamos viendo en general declaraciones positivas. Hay tensiones, pero de repente cuando hay tensión con Europa, Trump se pone duro, le llama a Ursula von der Leyen, no te enfades, vamos a seguir hablando, porque el otro se queja de que parecéis un ministerio y tal. Entonces, bueno, sí, no te preocupes. Con China igual, hemos visto cómo había problemas, se han reunido en Londres, primero en Suiza, luego en Londres, y parece que han reencaminado esas negociaciones. Con India van bastante bien. Entonces, al final los mercados es una cuestión de probabilidades, es un cálculo de probabilidades. Y si tú sumas las probabilidades ahora mismo, la tendencia, el mayor número de probabilidades está a llegar a acuerdos. ¿Qué hacen los mercados? Los mercados anticipan cosas que van a pasar. Entonces están anticipando que se lleguen a acuerdos. Y si eso ocurriera, las expectativas son muy buenas porque en el momento que haya acuerdos comerciales se despejarían las dudas sobre los aranceles, que es lo que está haciendo que la Reserva Federal no baje los tipos de interés. Los tipos de interés tendrían que estar bajando ya en Estados Unidos en una situación normal, pero lo que ocurre que la Fed dice queremos ver en qué quedan esos aranceles si son o no inflacionistas. Pero si hay acuerdos, tú no puedes llegar a un acuerdo con alguien y castigarle. Es decir, los acuerdos tienen que ser amistosos, básicamente. Entonces, si hay acuerdos, los aranceles no serán excesivos, no serían inflacionistas y la Fed podría bajar tipos. Esto es la parte buena y esto es el entorno general y que hace que en general los mercados lleven ya bastantes semanas y meses subiendo después de aquel nefasto día de la liberación de Donald Trump. El de la Ahora pizarra. bien, como siempre ocurre en los mercados, en el camino hay elementos, digamos, hay baches importantes. Y ahora mismo, según hablamos, el mayor es el de Irán. Irán tampoco es lo que era, está muy aislado. Digamos, toda esta operación con Irán de Israel viene de muy atrás y está muy pensada, por decirlo así. Es decir, ya desde hace meses estaban infiltrando drones y espías y todo. Y además lo que ha ocurrido en Siria tampoco es casual. Es decir, lo que ha ocurrido en Siria, qué casualidad que hay un cambio de régimen que les permite destruir cualquier tipo de defensa aérea en el camino hacia Irán, que es lo que ha hecho que se convierta en una autopista para las fuerzas aéreas de Israel y que puedan dominar el cielo, que en las guerras es fundamental, del enemigo, pues sin ningún problema y muy rápido. Dicho esto, siempre es delicado. Siempre es delicado que haya una situación así. Insisto, no es lo mismo porque a China tampoco le interesa que Irán deje de exportar petróleo porque son los mayores compradores desde las sanciones. Irán vive de eso. O sea, cerrar el estrecho de Hormuz es como dispararte en el pie. Entonces, en principio,
Tendría que ahora mismo, y se ve en el precio del petróleo, no ha subido mucho precisamente porque es algo relativamente controlado, pero todas estas cosas se pueden descontrolar. Entonces, en definitiva, y resumiendo, las expectativas son buenas porque la guerra comercial que está en tregua parece que pueda acabar en acuerdo, pero la guerra geopolítica, desgraciadamente, sigue en vigor también en Ucrania, es decir, no han funcionado los esfuerzos para encontrar un alto al fuego, pero sobre todo ahora mismo donde más inconvenientes hay es en el caso de Irán. ¿Cómo tenemos que actuar? Porque yo no quiero contar esto y no mojarme. Yo creo que de nuevo estamos en las mismas. Lo más importante para los mercados es la parte económica. Mientras no se ponga en peligro, no se ponga en peligro, no se dispare el precio del petróleo, a los mercados lo demás les da más o menos igual. Mientras que por el lado de la guerra comercial, que es lo que ha estado moviendo los mercados desde que llegó Donald Trump al poder casi, la expectativa es bastante buena. Por lo tanto, las expectativas no son malas, pero podríamos encontrarnos con algún bache que en términos generales podría ser, digamos, una oportunidad de compra siempre y cuando hay un cierto control. Lo que puede descontrolarse y lo que hay que vigilar es que Irán tenga alguna carta debajo de la manga. Es decir, con la situación actual lo tienen complicado el internacionalizar su conflicto, perdón, no va a ocurrir porque están muy aislados. O sea, los países del Golfo, que son sunitas, odian a Irán, que es chiita. Siria ya no es un jugador. Turquía es totalmente anti-Irán. O sea, es que ahí no tienen aliados. Por lo tanto, en principio es difícil que creen una extensión del conflicto a Oriente Medio, como dicen. Como digo, es difícil que les interese a ellos mismos cerrar el estrecho de Hormuz, pero cuidado, puede ocurrir algo. Pero lo vemos en principio más como una oportunidad para comprar barato, que es de lo que van los mercados, que un cambio de tendencia en el medio plazo que nos parece que es positivo ahora mismo. Bueno, tanto es así, bueno, has dicho muchas cosas, ahora hablaremos de todo eso un poco más en detalle. Has dicho muchas cosas, sobre todo relacionado con comprar barato, es que ni siquiera, o sea, es tanto que a los mercados les da igual que a pesar de esto, lo único que estamos viendo es que los mercados no consiguen volver a máximos o sobrepasar esos máximos, que están ahí como un poco cautos, pero ni siquiera hemos visto caídas importantes por esta... ¿Tú no, o sea, opinas como yo en que estas guerras casi que no le importan a nadie siempre y cuando no se vayan de las manos? De hecho, casi que la guerra de Ucrania y Rusia se ha olvidado por completo, como si ya no estuvieran en guerra, ¿no? Después de cierto tiempo. O sea, la pregunta sería, ¿crees que el momento actual es más de compra que otra cosa? ¿O crees que ese riesgo que pueda haber, ya sea por aranceles o por la guerra, todavía puede dar oportunidades ya sé que es de probabilidades, pero todavía podría dar probabilidades a compras más baratas? Los mercados, pese a lo que se diga y el ruido que hay, porque ahora cada vez hay más, pero los mercados se fijan en cosas que afectan a los mercados, es decir, a temas económicos y financieros. Entonces, la guerra de Ucrania inicialmente afectó muchísimo porque, primero, hombre, el hecho de que haya una guerra en medio de Europa, por supuesto, pero sobre todo, en el tiempo, lo que afectó fue a la inflación. Es decir, en el momento que tú dices no se va a comprar nada, se va a cerrar la puerta al mayor productor del mundo de materias primas y gas, que es Rusia, evidentemente eso ayuda a que se dispare la inflación. La inflación es verdad que es básicamente un fenómeno monetario, pero evidentemente si todas las materias primas, de la cual hay uno que es el mayor productor, que genera un shock de oferta si cierras esa puerta. Un shock de oferta, por supuesto, que es inflacionista, sobre todo en cosas que es que estamos hablando desde madera, pasando por fertilizantes y siguiendo por petróleo y gas. Rusia es también el segundo o el tercer mayor productor del mundo de petróleo. Entonces, las sanciones fue lo que afectó a los mercados. A lo mejor no es políticamente correcto decirlo, aunque esto yo lo digo fríamente. No digo que estuviera mal que hubiera unas sanciones. Digo que las sanciones fueron las que tuvieron un efecto económico sobre el mercado porque ayudaron a disparar la inflación cuando ya la inflación estaba muy caliente por la salida del COVID, porque todo el mundo salió a la calle y todos nos pusimos a comprar, a viajar y como si no hubiera un mañana. Si encima de eso resulta que si la producción de materias primas se reduce en un 30%, pues claro, sube el precio de las materias primas, qué casualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que afecta. En el momento, y fíjate hasta qué punto dices bien, el conflicto de Ucrania ya no está afectando a los mercados. Claro, es que los rusos han saltado todas las sanciones, han creado flotas piratas o grises o como las quieras llamar
en la sombra, como le llaman, shadow fleet, han comprado a los griegos todo tipo de petroleros que estaban deseando deshacerse de ellos y en todo el mundo, y han creado su propia flota, venden a través de países que no aplican sanciones, como puede ser Nigeria, Brasil, que son muchísimos, ¿no? Las sanciones las aplica sobre todo Occidente, y al final se han saltado las sanciones. ¿Qué ha pasado? Que las materias primas han vuelto a bajar, la inflación pues también por otros motivos se ha ido reduciendo y está bajando en general, incluido Estados Unidos, y eso ya deja de afectar. Ahora bien, si de repente se cierra, no es que se cierre el estrecho de Hormuz, sino que suben las primas de seguro por pasar por ahí y además nadie quiere pasar, por lo cual la vía es mucho más amplia, pues entonces sí sube el precio del petróleo. Entonces lo que el termómetro de un conflicto bélico en cómo afecta a los mercados tiene que ser siempre en cosas que afecten a los mercados. Y yendo a lo que tú dices, el mercado, primero, es muy alcista en Europa. En Europa no es que estemos cerca de máximos, estamos en máximos históricos en el Eurostoxx, en el IBEX, por motivos que si quieres luego comentamos, porque es interesante. Y Estados Unidos sí ha tenido un bache muy importante porque ha tenido un presidente que ha decidido que su forma de negociar, no es que ha decidido, es que su forma de negociar es dar una patada a la mesa y destrozar el tablero, no ponerse a hablar sobre él. Entonces eso ha generado esa caída tan importante que tuvieron los mercados y les está costando recuperarse, pero sobre todo por lo que te digo, porque ven que puede haber acuerdos, pero están esperando a que la Reserva Federal baje los tipos de interés, porque en Europa también sube lo que sube, no porque seamos ahora de repente los reyes del mambo económicamente hablando, sube como sube por un incremento brutal del gasto público que va a haber, que eso al final va mucho a empresas cotizadas, sale del contribuyente y va a las empresas cotizadas, por eso hay que aprovecharlo, ya que lo vamos a pagar, que por lo menos participemos de los beneficios y porque bajan los tipos de interés a los mercados. Lo que más les puede gustar, tú lo sabes, que llevas tiempo trabajando en esto, es que bajen los tipos de interés. Les gusta más que un caramelo a los niños a la puerta de un colegio. Y es muy sencillo de entender para la gente que está menos puesta en esto. Las empresas tienen deudas, como las tenemos los particulares. Si baja el Euribor y nos baja la hipoteca, las empresas les bajan sus costes financieros. Los mercados y en los mercados cotizan empresas. Por lo tanto, en Europa estamos viendo una situación muy, muy buena porque se han juntado un poco todos los factores favorables. O sea, que no solo es alcista ahora mismo el mercado, sino que Europa está en máximos. Insisto, para nosotros lo único que hay un par de incertidumbres que son si va a haber o no esos acuerdos comerciales, que una cosa es que pensemos que los puede haber y otra es que los haya. Y luego, muy importante, en que quede este conflicto con Irán, porque al final las armas las carga el diablo y todavía no podemos afirmar que eso sea algo que se vaya a quedar encapsulado. Ya. Bueno, justo según grabamos este podcast, ayer justo fue la decisión de tipos de la Reserva Federal y por lo visto el discurso de Powell es, bueno, yo no pienso mover ficha hasta que Trump no me diga si esto de los aranceles dónde va. Cuando sepa cómo acaba esto, yo haré, desharé, mejor dicho, bajaré tipos de interés, ¿no? Un poco, ¿no te da la sensación de que el mercado, como tú dices, espera ser más dovish, que es bajista en tipos de interés, para los que no nos están escuchando y no sepan, y no tan hawkish, que es un poco lo que está haciendo, que es, oye, yo no pienso bajar tipos hasta que aquí no esté claro? Y si eso tardará en llegar, porque ya hemos visto incluso las perspectivas para final de año, que hay algunos que han votado en la Cámara que han dicho que ven hasta 0 bajadas este año, ¿crees que eso no podría ser el tercer factor de probabilidad, en este caso de la bolsa americana, de no ver un buen año? Porque es lo que nos queda, ¿no? Sí, sí, a ver, si hay acuerdos comerciales, para mí es que está muy relacionado. La única excusa, entre comillas, no estoy diciendo que lo haga mal o bien, yo entiendo a la Reserva Federal, dicen, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con las... Sí, mira, te doy cifras. Sí, y no son mías, son de Bridgewater, que es un fondo de gestión alternativa muy conocido, el que fundó Ray Dalio. Últimamente no están tan bien, pero como digamos, servicio de estudios y de análisis son muy buenos. Y entonces, esta gente ha establecido un cálculo que dice, si la media de los aranceles se mueve entre el 5 y el 7, eso no sería inflacionista, porque lo encajaría bien la cadena de producción, es decir, se reparten el coste todos. Por ejemplo, China, que no se habla de ello, está en deflación. Y el índice de producción industrial en China lleva, yo creo, más de un año en deflación. Con lo cual,
ya hay una fórmula de bajar precios y es que en el origen están bajando ahora mismo. Eso es una realidad, es un dato, no es una opinión. Si tú consigues que en el camino, por ejemplo, los intermediarios no se pasen mucho y los productores en Estados Unidos, por ejemplo, no quieran perder demasiado mercado y no repercutan demasiado, esas cifras que estoy hablando son unos aranceles entre el 5 y el 7%, no serían inflacionistas. Y esto ya se ha visto en la historia. Para hacernos una idea, porque nadie lo dice, yo veo que no he leído todavía en ningún sitio, por lo menos en España, decir cuántos son ahora los aranceles, porque cuando se habla de si son altos o bajos lo que propone Trump, que son brutales, porque es lo que quiere, ahora te explico cómo funciona, ahora mismo son, antes de llegar Trump eran del 2,5%, esa era la media con Biden. Es decir, que cuando se dice que Trump, por ejemplo, si consiguiera unos aranceles medios del 6%, para él es un triunfo. Es mucho más del doble de lo que había antes. Lo que pasa es que Trump, ¿qué hace? Trump hace como si tú vas a un zoco en Oriente Medio, llegas y alguien te dice, esto vale 50. Y entonces tú dices, esto hay que regatear, tal, y te vas encantado porque lo has dejado en 25. Pero el vendedor sabe que él gana dinero a partir de 10 o de 5 incluso. O sea que dices, sí, tú te vas encantado, él se va encantado porque realmente te ha puesto un precio brutal. Cuando Trump pide un 30, un 40, un 100%, lo que está haciendo es forzando la máquina para que un 10 parezca atractivo, que era su baseline. Pero si el baseline se queda en un 7, le viene muy bien. Y a la economía eso no le vendría mal. Y la Fed, que vamos a tu pregunta, no tendría excusa para no bajar los tipos. Los tipos de interés reales ahora en Estados Unidos son de los más altos que ha habido. Son muy altos. Tú piensas que la inflación está en el 2,4 y el tipo de interés está en el 4,25, 4, depende del que cojas, más del 4%, y el bono a 10 años está en el 4,5 también. Es decir, que tienes unos tipos de interés de reales, es decir, nominales menos inflación, muy, muy altos. Piensa cuando los tipos de interés eran del 2 y la inflación estaba en el 1,5 o en el 1,7, ¿no? Incluso hemos tenido tipos de interés reales negativos mucho tiempo y ahora es todo lo contrario. Entonces, si no existiera este temor de la Reserva Federal, que yo no creo que sea político, yo creo que es que ellos quieren marcar su terreno, ¿no? El poder es muy de marcar terreno. Entonces ellos dicen, vamos a ver, yo ahora mismo tendría que bajar tipos, pero si usted pone unos aranceles del 20%, eso no lo va a asumir la cadena de producción. Por lo tanto, no, va a aumentar la inflación y yo no voy a bajar los tipos cuando va a aumentar la inflación. Por no hablar de que tiene usted montada una medio guerra ahí en Irán que puede subir el precio del petróleo. Entonces, no actúan por eso. El mercado está tirando a más positivo que la propia Reserva Federal, porque el mercado está pensando un poco más como pensamos nosotros, que de alguna manera el resultado final de estas negociaciones no puede ser más guerra. Ni le interesa a Estados... Mira, Donald Trump, si esto sigue adelante, toda esta guerra comercial, pierde las elecciones, o sea, el Partido Republicano pierde las midterm elections, las que son en el 26, y habiendo conseguido la machada, porque hay que decirlo, de conseguir no solo que ha ganado, es que se ha llevado las dos cámaras, hace más o menos lo que quiere por la tontería de obsesionarse. No es una tontería, hay motivos por los que lo hace, pero bueno, eso es otra historia. Perder las dos cámaras, por lo tanto él está negociando duro, pero el mercado piensamos nosotros que su objetivo es que haya acuerdos. Y si hay acuerdos, los aranceles no pueden ser excesivos, porque yo no voy a firmar como europeo unos aranceles del 15% tan contento y decir que sí, que bueno. No, no. Si yo firmo y dejo que vendas aquí Chevrolets y lo que sea, no me pongas unos aranceles tú del 10%. Entonces, yo creo que habrá acuerdos no inflacionistas y creo que el mercado ahora mismo tira por ahí, pero tenemos que verlos. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese entorno? Con Trump siempre hay que tener o casi siempre liquidez. Ya más tranquilo está, más liquidez. Porque su forma de trabajar es la que es y parece que no ha gobernado antes. Eso me llama muchísima atención. Por cierto, no hubo mucha inflación con Trump, ¿eh? Y hubo guerra comercial y hubo aranceles a China sobre todo, ¿no? Pero bueno, olvidando esto, aprendamos, cojamos la medida de la persona. Entonces, con Trump lo importante es que tienes que tener liquidez, especialmente cuando está tranquilo. Nosotros, por ejemplo, es verdad que no esperábamos que llegara con esa pizarra y es de las tablas de la ley y el 30%, ¿sabes? O el 40%, estas barbaridades. Pero bueno, ella había dicho que iba a negociar. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, antes de eso sí nos hicimos con liquidez. Pues sabíamos que algún lío iba a montar porque es Trump. Trump es volatilidad. Y la volatilidad juega a tu favor si tienes liquidez. Entonces, ahora mismo estamos en la típica situación en que algo de liquidez es bueno tener porque podríamos tener, primero, de cara al fin de las negociaciones, todas las negociaciones antes de cerrarse hay tensión. Todo el mundo intenta sacar algo. En la última milla
Todo el mundo intenta sacar algo. Eso no es nada descartable y luego lo dirán. Con lo cual, somos positivos en el mercado, como ahora en general lo es el mercado, pero Europa sería un tema aparte, por esa positividad, pero en términos generales, pero somos conscientes de que vivimos en una época Trump. Sí, bueno, por remarcar que cuando dices tener liquidez, ni mucho menos hablas de estar con todo el liquidez o con gran parte de liquidez, sino guardarte, como yo digo, un plan B por si los mercados dan Sí, esa por ejemplo, oportunidad. antes del follón teníamos en el entorno del 15, 20, 25%, dependiendo de las carteras, Vale, que eso, no es bueno. bajo. No, eso que quede claro que cuando hablamos de liquidez es como tener un plan B por si el mercado da oportunidades, pues No, porque tú poder. no puedes salir del todo, porque tú te puedes equivocar, Correcto. incluso aunque aciertes en una caída. Por ejemplo, la caída que tuvo el mercado tampoco duró eternamente, fue una caída muy fuerte, Un pero que ha mes. durado un mes. Y el timing del mercado hay que limitarlo a una parte de tu cartera. Tú no puedes estar... Tienes que entender que tú tampoco puedes estar invirtiendo en inmuebles y comprar y vender constantemente. Y en el fondo son también inversiones, eso lo entiende todo el mundo. Pues igual, una cartera de fondos, una cartera de inversión, tiene que tener una parte estable, con tus mejores convicciones y que esas convicciones no se ven afectadas porque haya un conflicto o porque tal. Y luego, por ejemplo, yo que sé, la cuestión de la inteligencia artificial. Esto es importantísimo. Trump es coyuntural, la inteligencia artificial es estructural, es un cambio estructural de la economía y de la tecnología y de todo. Entonces, tú tienes que tener una parte estructural en tu cartera, pero ser consciente de que vives en un mundo que unas veces, porque es un mundo de conflicto geopolítico, otras porque es inestable económicamente y otras porque ha ganado Trump las elecciones en Estados Unidos, tienes que ser consciente de que te va a dar oportunidades. Nosotros no vemos a Trump como un problema, porque Trump también se dice, la gente parece que piensa que Trump, más que hacer a América grande de nuevo, que es su eslogan, lo que quiere es destruirla. Tampoco es así, o sea, luego le saldrá mejor o peor, pero este es un tipo que lo que quiere es que su país crezca. Que entre medias lo hace mal porque es muy burro. Bueno, pues esos son errores que habrá que aprovechar, pero ahora no se está descontando, por ejemplo, la desregulación, que acabará fatal, pero en el sector bancario, por ejemplo, norteamericano, están desregulando a niveles que volvemos a niveles, pues digo que acabará fatal, de antes de la crisis financiera. Pero hasta que vuelva la siguiente crisis, desregular, lo que hacen las empresas es que les da muchísima libertad para trabajar, para ganar dinero, para funcionar, justo lo contrario que en Europa, ¿no? Entonces, en definitiva, liquidez de una parte de la cartera, sí, sobre todo en determinadas circunstancias, pero hay que respetar las convicciones. Muy interesante. Hablabas de la gran crisis, de esto me interesaba, aunque sea un pequeño fragmento, porque hay mucho gurú ahí fuera intentando predecir la última gran crisis, que como yo digo, hay algunos que llevan prediciendo 20 de las últimas dos crisis, ¿no? Como diciendo, si vas todos los días, todos los años prediciendo crisis, pues algún día acertarás, pero en promedio te estás equivocando el 90% de los años, ¿no? El 80% de los años, lo que sea. Yo siempre les digo que al final las crisis tienen que tener un catalizador y tiene que haber un motivo fuerte para que todo, pues, o gran parte, pues, las empresas quiebren, el paro suba, todo este tipo de cosas, incluso haya impagos en las hipotecas o cosas de este estilo, ¿no? Y cuando le pregunto eso a alguien que me augura una gran crisis, nunca tienen un catalizador de verdad significativo, aunque aquí podríamos hablar de si Hay la una deuda crisis por... americana, de si la Va a deuda haber una americana. crisis porque tengo que acertar algún día, ¿no? Claro. No, bueno, aquí ya entraremos a hablar de si la deuda americana algún día se enquistará o cosas así, que puede ser como el elefante en la habitación que está ahí, ¿no? Que todo el mundo lo ve, pero de momento no hace nada. Entonces, mi pregunta va más ligado a ¿qué opinas de todo el mensaje catastrofista alarmista y por qué piensas, o bueno, que ya he dado varios matices, por qué crees que es difícil que a día de hoy podamos predecir algo como 2008, que es un cúmulo de catástrofes donde se junta el hecho de la quiebra del sector inmobiliario con la quiebra de los bancos por el excesivo apalancamiento? Es decir, se daba crédito a cualquiera para comprar inmuebles y encima los bancos iban apalancadísimos. Dos cosas que a día de hoy, por ejemplo, no ocurren para nada. Un poco que expliques por qué las cosas no ocurren porque ya toca, porque esto no va así, sino que ocurren porque hay algo detrás que de verdad desencadene pues esos naipes, ¿no? Esa caída del castillo de naipes. Sí, respecto a las crisis son inherentes al sistema. Entonces, la gente que se dedica y hace una profesión de augurar crisis y escribir libros sobre crisis, etcétera, sabe que habrá crisis. Entonces, el problema es cuando lo dicen ahora y no llega hasta dentro de 7 años después. Pues no queda como muy bien, pero bueno, en general, si vas escribiendo escribes libros sobre crisis o hablas sobre crisis todos los años, te puedes apuntar la siguiente que ocurra, ¿no? Y eso no es muy serio. Y en este mundo que hay tanta información, es importante porque en el mundo de Internet
y de las redes y de tal, es como el cielo y el infierno. O sea, puedes tener la posibilidad de seguir a la gente mejor gratis y la mejor información que pueda haber en YouTube, como lo que hacéis vosotros, y por las mismas cosas totalmente deleznables a nivel sea de información o sea técnicamente hablando, lo que sea. O sea, de que a tener una buena cuenta de Twitter, o sea, una buena lista de cuentas que sigues en Twitter. Fíjate, yo ahora miro antes mi listado de las cuentas que sigo en Twitter que el Financial Times o Wall Street Journal. Y esto no lo digo para tirarme el rollo, para mí es un instrumento de trabajo. Es como el señor que llega a un taller y se pone el mono por la mañana. Yo tengo que leer eso. Pero es que ahora veo antes eso. Entonces, las crisis son inherentes y hay dos tipos. Las que se ven venir, ahora te cuento varias, que vas a estar plenamente de acuerdo conmigo, y las que son totalmente inesperadas. Las que se ven venir, la crisis del euro. La crisis del euro, a ver, empieza a subir la prima de riesgo, y sube la prima de riesgo, y sube la prima de riesgo. Empieza a hablarse de que las cajas españolas, que no los bancos, porque la gente dice los bancos, no, las cajas de ahorro españolas tienen serios problemas. Es verdad que el inicio no se ve venir, aparte que veníamos de otra, que lo de Estados Unidos, pero bueno, a esa en concreto, tú ves que sube la prima de riesgo, ves que baja el euro, ves que la prima de riesgo con Alemania es cada vez mayor. Hombre, lo menos que puedes hacer es pensar que hay problemas. Con si es la deuda americana serían otros, si quieres luego hablamos de ello, otros indicadores. Pero al final hay crisis que es como vas conduciendo un coche y tienes un salpicadero y ahí hay unos indicadores. Y hay algunos que se encienden y se encendieron. Otro, 22. El año 22, ¿qué pasa? Que de repente se está disparando la inflación por la salida de la crisis, que era evidente, la gente iba a salir, se iba a poner a gastar como lobos, y entonces, claro, aparte de que las cadenas de producción tenían que ponerse en marcha, iba a subir la inflación. Por no hablar de la enorme cantidad de dinero que habían fabricado para hacer frente a los confinamientos. No entro si tenían o no que haberlo hecho, pero esa es la realidad. Y entonces, de repente va y Rusia invade Ucrania. Con lo cual, si ya tenías un problema monetario, de emisión de moneda, un problema de consumo exacerbado que no está cubierto por la oferta porque no está preparada la cadena de producción, y te encuentras de repente con que además hay un shock de oferta en las materias primas. ¿Quién en su sano juicio recomienda un fondo de renta fija o un bono? Pero se hizo y se mantuvo, aunque eso tiene mucho más que ver con la falta de independencia de los asesores. Es decir, si tú eres un asesor que estás cobrando por colocar productos, no le vas a decir a la gente que lleve todo el dinero a un monetario que solo da el 0,20 o a letras del tesoro que solo pagas 0,20 por comprarla y ya está. Desgraciadamente, lo que ocurrió es que en muchas casas se dieron cuenta de que si decía la gente que hacía lo que tenía que hacer, que era vender por lo menos la mitad de la renta variable y toda la renta fija, y probablemente toda la renta variable, por lo menos una buena temporada, pero tú pasas de cobrar de los fabricantes una comisión del 1,5% de media al 0,10, tienes que cerrar. Tienen que cerrar todas las sociedades de valores, todo el sistema que no sea independiente. Entonces, en definitiva, no es que no se viera venir, que yo creo que se ven venir, sino que el sistema está hecho de una manera que no le puede decir a la gente, mete todo en seguro, o en oro, o lo que sea. Y luego en cambio crisis que es imposible, el COVID. ¿Cómo puedes imaginar que de repente llega eso, no? Entonces, sí hay una solución buena y que nosotros la usamos, que es pensar, ¿qué se beneficia de esto? Y claro, lo primero que piensas si nos van a confinar es Amazon y Netflix, en definitiva el Nasdaq, ¿no? Y Zoom y todo esto, ¿no? Entonces sí puedes hacer algo, pero ya comida, o sea, ya te la has comido. Es inevitable, ¿no? ¿Y cuál es otra totalmente inevitable? Así que yo recuerdo, por ejemplo, el crash del 87. Yo empecé a trabajar el día del crash del 87 como becario. Y aquello fue totalmente inesperado. Habían instalado todos los programas de trading computerizados que no existían, pues se hacían a boli, y entonces aquello se fue de mano, ¿no? No había realmente un motivo que la gente pudiera ver, no había un tema de subprime ni de todo esto. El subprime era difícil de ver y no tanto, pero hubo gente que lo vio. No, Muy pocos, ¿eh? Muy y pocos. curiosamente ninguno de los que siempre hablan de las crisis. De hecho, normalmente quienes más hablan de crisis no suelen anunciar ninguna de las crisis importantes, suele ser alguien que no suele hacerlo. Por eso, preocúpate cuando quien anuncia la crisis es alguien que no suele hacerlo. Y es más, a veces lo que pasa con los que anuncian crisis es como lo de Pedro y el Lobo. Sí, sí, que viene el lobo. Que crisis, la gente ya está tan acostumbrada, no diré nombres, a escuchar a A, B y C hablar de crisis que un día van y aciertan
por casualidad o porque lo han visto y nadie les hace caso, ¿no? Pero vamos, las crisis hay que entender que hay unas que puedes cubrirte y otras que no. Es importante una cosa, si tu cartera tiene una parte que es muy rápida de mover, hay crisis que vienen de repente, pero se producen relativamente, tardan unos días. Más que unos días, un día, unas horas. No es lo mismo deshacer una cartera de fondos tradicionales que necesitas 2 o 3 días, por la liquidación, etcétera, que vender una acción o que vender un ETF. Esto es muy importante. Es decir, que hoy en día las crisis... ¿Por qué nosotros recomendamos a la gente que una parte de su cartera, aunque fiscalmente acabas pagando siempre, pero bueno, fiscalmente es más atractivo el fondo de inversión tradicional, porque un ETF es un fondo de inversión. El ETF se vende en minutos. Entonces, si yo veo, imagínate, resulta que ahora dice el de Irán, dice, pues no os lo vais a creer, pero ya tenía fabricada un arma nuclear. Sorpresa, sorpresa, ¿no? Entonces, hombre, bueno, supongo que eso no daría tiempo a nadie. No daría tiempo a nadie. Pero no es el mejor ejemplo. Pero algo, digamos, como que se empiezan a estropear las negociaciones estas arancelarias, que no es algo que se produzca en un día, sino que es un proceso que vas viendo que no hay acuerdos, que hay mal rollo, que tal. Bueno, pues tú en unas horas yo puedo decirles a mis asesorados, decir, oye, vender parte de vuestra cartera de ETFs, meterla en liquidez o incluso poneros contra el mercado para cubrir la otra parte. Por tanto, primera lección lección o conclusión o recomendación que yo daría, es muy importante hoy en día que tu cartera sea un mix de fondos y ETFs. ETFs serán menos porque te fastidia porque vas a pagar. Pero bueno, luego supongo que hablaremos de ello. Bueno, pero yo aquí pagas, pero ganas dinero. Yo es la primera vez que voy a discrepar contigo, pero no porque no tienes razón en lo que dices, sino porque creo que la persona promedio no está preparada para autogestionarse su cartera con fondos y ETFs a la vez y encima con trastear con los ETFs y no acabar yendo detrás del precio, que es el error del novato. Pero no estamos en desacuerdo. Claro. Pero yo parto de la base de que están asesorados. Claro, desde el punto de vista es que yo pienso honestamente, que yo he conocido gente que ellos solitos han aprendido mucho de mercados, siguiéndote a ti, leyendo esto, lo otro, trabajando, que es lo ideal, trabajando en los mercados, y yo tengo clientes que saben mucho y probablemente no nos necesitarían. Curiosamente son los que más valoran tener al primo de zumo solo al lado. Alguien que esté muy encima de los mercados, que les ayude, es una ayuda, ¿no? Pero en general yo es que no me imagino aquel anuncio que hacía, no diré la marca, pero que para vendernos un tema online aparecía nunca lo olvidaré, aparecía un quirófano y había un tío que se operaba a sí mismo. Era muy fuerte, estaba el tío con los bisturís haciendo, bueno, yo creo que no había ni enfermeras. Y decía, como háztelo tú mismo. Y yo pensaba, ¿quién se opera a sí mismo? Pues no he visto el anuncio, pero menos mal, porque la verdad es que es... Luego fuera te digo de quién era, pues estará Y era gente muy buena en otro sentido, he de decirlo, muy innovadores, pero yo creo que ahí eligieron la mala campaña, porque yo no me puedo imaginar, por mucho que sepa de medicina o de leyes, no contar con un abogado cuando tengo un juicio serio y yo ahí ponerme ahí, no, o no tener un médico por mucho acostumbrado que esté a esas cosas. Yo es que parto de la base, por eso no difiero. No creo que nadie, salvo que no lo vaya a tocar, salvo que vaya a ponerlo y dejarlo ahí siempre, deba de gestionar una cartera de fondos si no tiene un asesor. O una experiencia o unos conocimientos muy grandes. Yo conozco gente que ni es economista. Claro, ya a estas alturas, pues ya conoces muchos clientes que también llevan mucho tiempo y yo tengo clientes que chapó, o sea que saben más que la mayoría del mercado. Y son un buen input, porque te dicen cosas sabias porque... Es que la economía, yo creo que hay que estudiar economía para estar en los mercados. Yo creo que es mejor economía que derecho. O ingeniería no está mal, pero es diferente. La mente del mercado es el mercado es un arte, ¿no? Entonces, ser muy ingeniero tampoco yo creo que sea lo mejor. Pero bueno, no es fundamental. Es mejor haber estudiado economía o empresariales, pero no es absolutamente fundamental porque el mercado tiene sus reglas. De hecho, muchos economistas puros son muy malos inversores. Es que lo ves constantemente. Se equivocan muchísimo, pero no pues sean tontos, sino porque su mentalidad no está en el mercado. Por ejemplo, dicen, tiene que bajar la bolsa, no, tiene que subir la bolsa porque la economía va muy bien. Pero a lo mejor la Fed va a subir los tipos de interés porque la economía va tan bien que están asustados con el crecimiento de la inflación. Y entonces una subida de tipos te mata el mercado. Entonces tú puedes encontrarte con un mercado, una bolsa alcista estupenda, que se estropea y muchos economistas no lo entienden. Y no lo entienden porque en su mente no existen las reglas de los mercados.
que la principal es la anticipación. El mercado mira a 6 meses vista, a un año o a 3 semanas, depende del plazo que elijas. Está siempre mirando para adelante. Entonces no puedes nunca... En los mercados el presente no sirve, no sirve para nada, no es importante, y mucho menos el pasado. El pasado informa, el pasado te da ideas, pero lo que de verdad desgraciadamente funciona en los mercados es tener una visión de futuro. Visión de futuro no es tener la bola de cristal, que a mí me parece más una excusa, en fin, que no valoro mucho a gente que dice, no, yo gestiono tu dinero, pero no tengo la bola de cristal, yo te asesoro, pero no tengo la bola de cristal. No, perdón, entonces ¿para qué te pago? No se trata de tener la bola de cristal. Entendemos todos la visión empresarial. Amancio Ortega tiene visión empresarial, Juan Roch tiene visión empresarial, tú tienes visión empresarial cuando has montado esto, yo cuando he montado lo mío. En los mercados es igual, tienes que tener una visión empresarial y macroeconómica de lo que puede pasar, establecer un buen cálculo de probabilidades en base a buena información, trabajar. O sea, leer las cosas adecuadas, seguir los podcasts adecuados, seguir las cuentas de Twitter adecuadas y en base a toda esa información tomar decisiones, que es un cálculo de probabilidades. No es la bola de cristal, es cálculo de probabilidades. Pero tienes que hacerlo, si no para eso te subes a un indexado del MSCI World o del SP500 y ya está, ¿para qué vas a pagar a nadie? Lo que pasa es que luego de repente un año te sube Europa un 22% y te lo has perdido. Otro año se disparan las materias primas y te lo has perdido. Otro año sube el oro y te lo has perdido. Subirse en el SP500 es una opción, pero no es la opción más rentable. Tú coges los últimos 25 años, y esto es un dato, y el SP500 ha empalmado tres años seguidos de ser el mejor índice del mundo, yo creo que en 2 ocasiones nada más, incluso dudo si fueron 2 o una, yo creo que han sido 2. Y ya está. Otros años ha ganado más el oro, otros años ha ganado incluso la liquidez en la crisis. Entonces tienes que... Hombre, una cosa es, que luego hablaremos supongo de ello, que un fondo de inversión de gestión pasiva en general sea lo más interesante, salvo que haya una gestión activa capaz de batir a los índices, y otra cosa es que tu cartera de inversión tiene que ser activa, tiene que moverse, porque es que todos los años alguien bate al SP500, ¿no? Bueno, en este ejemplo que yo te he puesto, si incluyeras el Nasdaq, nunca habría sido el SP, habría sido el Nasdaq. Sí, como yo siempre digo, si invirtieras por lo que ves en el papel, todo el mundo iría 100% Nasdaq, porque fondo con más retorno en los últimos 10 años probablemente ajustado por riesgo sea ese. Y sin embargo, nadie va a 100% Nasdaq porque, como yo digo, las decisiones no están bien o mal tomadas por el resultado, están bien o mal tomadas por el análisis, porque por esa regla de 3, tú vas mañana al casino, pones una ficha, te aciertas, tu decisión seguía siendo mala, solo que tuviste suerte, tú merecías perder, estabas jugando en un juego perdedor, ¿no? Pues un poco en la lección de fondos es algo similar, tú no puedes basarte en el histórico pasado para decir, mi cartera es lo que más ha ganado. Bajo ningún concepto. Y por apuntar lo que has dicho, no se me ocurre una forma peor de gestionar que abrir El Economista o abrir Bloomberg News, ver lo que pone y comprar lo que ponga ahí, porque ya vas súper detrás del precio. Tú tienes que anticiparte a lo que va a poner esos periódicos 6 meses después o 3 meses después. Y un poco ese es el fallo de la gente de, Andrés, esto ha subido, ¿nos subimos ahora? No, es que ya ha subido. O sea, cuando te tenías que haber subido a esto era antes de que subiera. Y eso es muchas veces, aunque... te puede salir bien como todo, por supuesto, pero que ir detrás del precio es algo bastante común en personas que piensan que lo que leen en donde sea es lo que les va a dar el resultado hoy. Y en realidad lo que te va a dar el resultado hoy es lo que vaya a pasar dentro de 6 meses, que lo que creo que las personas no terminan de entender, Mira, ¿no? si me perdonas, porque es que creo que es fundamental este consejo. Y yo, claro, cuando ya eres viejo y peinas canas en el mercado, te permites dar consejos, pero los eliges muy bien. Y entonces hay uno que es vital. En los mercados no gana el más listo, gana el más valiente. Tienes que saber ser contraintuitivo. Bueno, listo también porque tienes que hacer análisis, pero tienes que ser valiente. Tú puedes hacer muchos análisis, pero si eres incapaz de comprar, como decía Warren Buffett, cuando todo el mundo es temeroso, tú tienes que ser, él decía greedy, que es avaricioso, yo diría echado para adelante, no, avaricioso no me gusta la palabra, pero él decía, sé, ¿cómo era? Hay una palabra, osado. Esa es la mejor palabra. Sé osado cuando todo el mundo es temeroso y sé temeroso cuando todo el mundo es osado. Y eso no lo digo yo, lo decía Warren Buffett. Si lo digo yo, alguien dirá, no sé qué. Entonces, hacer eso es muy difícil. A lo mejor lo es fácil para ti, porque has trabajado en esto, es fácil para mí, pero para la gente en general significa pensar de forma contraintuitiva. Y lo primero que tienes que aprender en los mercados es a pensar de forma contraintuitiva. Y si la intuición te dice hacer todo lo que están diciendo los medios, porque si está ahí será que está bien, ¿no? No. Porque en el mercado, para que uno gane un 30%, 3 tienen que perder un 10%, en términos generales. Ya.
Por lo tanto, consejo importante. Y otro, por cierto, ya que estamos de consejos, muy breve. La diversificación. La diversificación, eso de comprar, pensar que por comprar 50 fondos de inversión o ETFs de todos los pelajes vas a reducir el riesgo y también vas a ganar dinero, es mentira. O sea, si tú compras una serie de activos descorrelacionados, baja la volatilidad, pero también baja la rentabilidad. En los mercados hay que saber mojarse. Entonces, a Druckenmiller, que es, por cierto, lo recomiendo, detrás de Warren Buffett, para mí son los mejores inversores que ha habido, de los primeros en Nvidia, por ejemplo, y tiene 70 y tantos años. Y este hombre le criticaban, decían, usted solo tiene, no recuerdo, tiene normalmente entre 10 y 15 valores. Decían, usted diversifica poco. Dice, sí, yo diversifico poco, pero vigilo mucho. Es decir, que él prefería tener, y luego decía, primero, 12 valores se vigilan mejor que 200 o 300 referencias que hay en muchos fondos de inversión. Y en segundo, lo que al final es para que sean igual que el índice. Y lo segundo que decía, que me gustó todavía más, era que si te fijas al cabo de una carrera de invertir, siempre ha habido 10 valores sobre los 30 o 40 que puedas tener, que a lo mejor, que han sido los que han tirado de la cartera. Los demás o han hecho perder o no han aportado nada. Pues él lo que hace es que lo que no va a aportar nada se lo va quitando. Y si sus convicciones, por eso la importancia de las convicciones, si sus convicciones están funcionando, esas son en donde centra sus esfuerzos y eso sí, en vigilarlas muy bien. Claro, él es un analista, o sea, él tiene valores, tiene que ver exactamente qué pasa en las ventas, en esto, en lo otro, pero claro, los vigila muy bien, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y que es un poco, como yo siempre digo, por lo menos que tu cartera no sea un desastre de que no sabes ni lo que tienes. O sea, que has ido escuchando por aquí y por allí, has ido comprando por aquí y por allí, y Yo el día veo de a mañana. gente que llega con 50 fondos porque resulta que tienen 5 millones. No hay esa No. relación. Pero ¿qué pasa? Que se los han colocado porque la entidad tiene que, Justificar. con muchas gestoras. Claro. Lo bueno de la arquitectura abierta, cuando yo empezó no existía arquitectura abierta casi, y te miraban como si estuvieras loco por decir, oye, pero ¿por qué voy a comprar yo solo fondos de una casa? Yo quiero poder recomendar de todos, el mejor de cada casa. Y entonces era, aunque te parezca mentira, era una locura. Eh, y entonces, ahora, afortunadamente, en la mayoría de las casas tú tienes acceso a 200, 300, 400 fondos, o 1000, o 7000, lo cual está muy bien. Tienes que tener toda la paleta de colores, esa es otra. Si no tienes la paleta de colores, vas de cráneo. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando el modelo de tu asesor, entre comillas, es cobrar la comisión de los fondos, o sea, no es independiente, tiene que contentar a todos, porque le llama, oye, ¿por qué no recomiendas el mío? Oye, ¿por qué no recomiendas el mío? Oye, ¿por qué no recomiendas el mío? Que mira qué tal, que no sé qué. Entonces, claro, por eso la gente dice, yo veo constantemente carteras grandes que llegan y llevan eso, 50, 60 fondos, y digo, ¿para qué quieres tú tantos? No, y muchos subóptimos. O sea, muchos que son Por estrictamente supuesto. peores que otros. Estrictamente peores que llevan 10 años y en ninguno de esos 10 años lo han hecho mejor, que ya no digo que el indexado de turno o que otro de gestión A veces activa del está mismo. bien juntar uno indexado y otro de gestión activa y ponerlos a competir y ver cuál lo va haciendo mejor Sí, y quedarte con el que lo hace o sobre mejor. todo si tienes mucho dinero, Estilos pues de sí, gestión. claro, si tienes mucho dinero y en la renta variable no quieres tener tanto lo mainstream, porque ya sabes que ahora hoy en día la aglomeración en ciertos valores es muy alta, o lo que es la cantidad que representan esas empresas principales de americanas, pues oye, si quieres defenderte de un poco de eso y tener otros valores diferentes, pues coges algo de gestión activa donde si un gestor te da la confianza y tiene un track record que lo respalde, pues oye, yo tampoco lo veo mal. Veo que, bueno, por supuesto que estás puestísimo en todo esto, antes con el tema macroeconómico. Eh, ¿Cómo, o sea, cómo has, son muchos años en el mercado, cómo has ido evolucionando, cómo empezaste para llegar hasta este punto y cuéntanos un poquito tu historia por encima? Pues yo empecé trabajando para un broker cuando tenía dos ofertas en aquella época que estaba, yo creo que ni había acabado la carrera y tenía dos opciones para trabajar. Una era una empresa de telecomunicaciones y yo era un broker. Y la verdad es que me debía gustar mucho porque me pagaban menos. Era un broker que entonces no eran muy grandes, pero me gustaba mucho más. Y entonces me apunté a aquello, empecé, nada, de ahí ayudando. Yo creo que me cogieron no por ser más listo y nada, sino porque tenía la suerte de hablar dos idiomas que normalmente la gente aquí solo hablaba uno. Y trabajé de broker, no era muy buen broker, los brokers es otra cosa, pero lo que Bueno, sí. por explicar a la gente la diferencia un poco del broker, ellos la asocian a estás operando y en realidad tú no haces nada, tú lo único que haces es pasar órdenes, ¿no? Claro, entonces tienes que ser, mi jefe me decía
decía, un buen broker distingues un buen broker porque cuando llegas a un bar es ese que pregunta a todo el mundo, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y se acordaba el tío de las 20 personas que había, que uno quería una cerveza, otro quería un no sé qué, otro quería un vino blanco, otro un tinto, otro no sé qué. Ese es un buen broker, claro, porque un broker puro, que ahora solo hacen máquinas, por lo tanto ahora SAP tiene que hacer otra cosa, pero en aquella época eran personas. Entonces un buen broker era un tipo con una capacidad de tomar nota de las cosas en un teléfono y sin apuntarlo, saber lo que tenía que venderle a los de este lado. Y yo no, no es mi mayor capacidad. Para que yo me fue bien porque era la época en que España estaba ya creciendo como país europeo, que había sido un país emergente. Pero ya está en la Comunidad Europea, ya no sé qué, tal. Yo creo que todavía no estaba el euro, pero bueno, estábamos camino y tal. Y entonces había un montón de fondos británicos, norteamericanos, algunos suizos, alguno italiano, pero sobre todo estos, yo lo que hablaba es francés e inglés. Entonces me contrataron para trabajar con un tipo que sí era muy bueno, pero los inversores extranjeros, fíjate qué suerte tuve, no les daba un poco igual lo de que cogieran las órdenes, eso lo hacía más o menos cualquiera. Les interesaba la información, ellos no sabían quién era Mario Conde, pero saber quién era Mario Conde y lo que estaba haciendo les podía hacer ganar mucho dinero, y más en un mercado tan estrecho que cuando había una orden de compra, aquello era, o sea, las rentabilidades eran brutales, ¿no? Entonces, ¿quién es Mario Conde? ¿Quiénes son los Albertos? ¿Quién es Felipe González? ¿Es verdad esto de la corrupción? ¿No es verdad la corrupción? Querían saber. Y a mí lo que siempre me ha interesado mucho es los mercados, las empresas y la política, o sea, la política en lo que afecta a los mercados, ¿no? En la política en general, pero tal. Entonces, claro, les venía, la verdad es que conectamos súper bien, porque mi jefe se iba a buscar clientes por toda Europa y Estados Unidos, y que era nuevo eso, ¿eh? O sea, y entonces yo estaba en casa, digamos, explicándoles las cosas y atendiéndoles. Y entonces, pues la verdad es que estuvo muy bien. Pero yo no era un buen broker. Y entonces pasó una cosa muy graciosa, que lo que sí valoraba la gente es eso que yo hacía. Y sobre todo se empezó a generar... Pues que, claro, aquello era muy pequeño y todo muy de la época. Entonces se empezó a generalizar la broma, pues que sí me gustaba mucho eran los mercados. Los mercados en sí. Y se generalizó la broma, y esto podrá declararlo cualquiera que trabajara conmigo en aquella época, que al final del día decían, Víctor, ¿qué va a hacer mañana el mercado? Era una broma, porque más o menos sabían que yo tenía buen ojo para ver cómo iba a abrir y todo aquello, pero la broma es como cuando te ponen un mote. Se va la cosa expandiendo, y de ser, oye, que este tío tiene buen ojo para ver cómo ha quedado el mercado, un buen feeling o cómo están las cosas, o yo también tenía información de las compras que hacían los extranjeros, que eran las más fuertes, pero en general también cómo ha quedado el mercado. Y un día me llama el jefe y me dice, oye, me han dicho que tienes buen ojo de mercado, vas a organizar el departamento de gestión de esta casa. Y a mí, claro, me encantó la idea. Yo no le dije, no, bueno, no sé si te he contado buen ojo, es que realmente, básicamente, lo único que hago es al final del día la bromita de qué va a hacer, qué va a hacer el mercado. Llevé la gestión, ahí encontré mi sitio, y luego, finalmente, estando ya allí, yo siempre he tenido el deseo de ser independiente, y monté lo que podíamos llamar ahora mismo un family office. Yo veía que había mucha gente con mucho dinero, que los bancos, no diré les engañaban, pero vamos, que... Les engañaban, ya lo digo yo. Y entonces yo decía, ¿cómo toda esta gente que tiene tanta pasta no contrata a alguien que sepa y que les asesore de forma independiente y les ayude a encontrar los mejores fondos, las mejores condiciones, la tal? Y entonces monté una empresita que lo que hacía es ayudar a toda esa gente. También es verdad que tuve un cierto apoyo porque parte de esa gente era algo familiar. Entonces, entre Family and Friends, organizo lo que ahora se llama un Family Office. Entonces ni se llamaba. Y entonces aquello fue bien, ya me pude independizar. Y haciendo eso me di cuenta de dos cosas. Una, que el problema de los gordos era un problema, pero el de los medianos y pequeños era un horror. O sea, era en la parte baja de la cadena alimenticia, nadie les ayudaba a elegir fondos de inversión, les colocaban lo que fuera y tal. Y luego me fijé en otra cosa que ha sido igual de importante, y es que en aquel momento los activos de inversión eran los bonos y las acciones, básicamente. Entonces yo fui viendo que había uno nuevo, un new kid in town, es decir, que eran los fondos de inversión. Es decir, que ya había un activo nuevo. Entonces el razonamiento fue muy fácil. Si ha habido todo un negocio alrededor de los bonos, de brokeraje, o sea, de intermediación, de análisis, de gestión,
y ha habido el mismo negocio con las acciones, análisis, intermediación y gestión, tiene que haberlo con los fondos, porque ya los fondos pasaron de ser como gestión para pobres a haber un fondo americano, un fondo de tecnología, un fondo español, un fondo no sé qué, y digo, estos son como las acciones. Entonces yo querría haber montado un tinglado que hiciera intermediación, análisis y distribución independiente de fondos, que luego se ha hecho, pero no tiene dinero. Y entonces monté lo que es una empresa de análisis y selección de fondos, se llamaba así, que lo que hacía es ayudar a la gente a elegir fondos. Yo les asesoraba para elegir fondos en el mercado sin tener, desde la independencia, sin cobrar por ello. Entonces, claro, eso afortunadamente funcionó muy bien. Tardó, fue un poco... Bueno, no, eso no tardó tanto. Tardó más otras cosas, pero la primera vez, por contar una anécdota, aquello lo vendíamos con un cupón en una revista que se llamaba Inversión. Y entonces pusimos el cupón y la gente se apuntaba ahí y entonces nosotros ya entrábamos en contacto. Y lo mandamos y creíamos que habíamos fracasado totalmente, porque lo mandamos, no sé, no me acuerdo qué día era, miércoles o lo que fuera. No, la revista salía el viernes. Llegamos el lunes y no había ningún cupón. Y el martes no había ningún cupón. Y dije, no nos han hecho ni caso. Pasan olímpicamente de nosotros. Y de repente llega el jueves y llega el portero, porque entonces había porteros y te traían el correo, pues como, no sé, una pasada. Fue como en las películas. Tiramos todos encima de la mesa, todos los sobres con los cupones. Se me va la carne de gallina de recordarlo. Y dijimos, tate, hemos dado con el tema. Entonces, básicamente, a partir de ahí, lo que he hecho es seguir ese modelo. Yo creo que en España, en el mundo entero, pero en España hay una enorme cantidad de huérfanos de asesoramiento, de gente que no tiene un asesor en el que puede confiar. No puede confiar no porque sean malas personas, sino porque sus asesores son comisionistas. Sus asesores, como entonces y ahora, la mayoría, viven de lo que le pagan los fabricantes. Entonces, al final, donde manda capitán no manda marinero. Entonces, nosotros hemos hecho un modelo que afortunadamente ahora está regulado como tal. O sea, tú no puedes decir soy independiente porque me levanto por la mañana y me siento muy independiente. No, tienes que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene que testificar que tú no recibes dinero, ni incentivos lo llaman, de gestoras, etcétera, ni tienes un producto propio. Pues si yo tuviera un producto Nextstep, vendería el fondo Nextstep, que es el que me llevo el 100% de la comisión. No vendería uno de Fidelity o de Schroders que me llevo solo la mitad. Entonces, nada, ni una cosa ni otra. Entonces, nosotros yo siempre he querido crear un asesoramiento en el que se pueda confiar, porque es como la mujer del César, no solo es casta, sino que lo parece, y en ningún caso, y ahora por ley, va a haber ese conflicto de interés de voy a colocar lo del que más me pague o mejor me trate. Entonces, bueno, afortunadamente mucha gente ha entendido que, te pongo un ejemplo, ¿tú qué prefieres? Un médico, como son los médicos, la mayoría de los médicos actualmente y siempre, que te recomienda, te receta lo que te interesa a ti, o un médico que es dueño de la farmacia y accionista del laboratorio. Y llegas y dices, me duele la cabeza, y te dice, aspirina. Y tú a lo mejor tienes una úlcera, pero ni te ha preguntado, porque él vende aspirinas y te tenía que haber dado paracetamol, ¿no? Paracetamol. Entonces, eso es exactamente lo mismo en finanzas. En finanzas, la gente cuando va a su asesor no está yendo a un asesor, está yendo a un comisionista. Que no digo que esté mal, digo que no es lo mismo un vendedor que un asesor. Un vendedor no es alguien que ha ganado ilegal, pero es un vendedor. Un asesor es una persona que trabaja para ti. Y eso es básicamente es que ha sido todo un proceso para hacer lo mismo, que ha desembocado en Nextstep, porque Nextstep es la versión mejorada de la empresa que yo tenía anteriormente, porque ahí, al final, como dice Napoleón, la suerte está con los audaces. Estando yo en el poco tiempo que no fui empresario, había vendido mi empresa anterior, etcétera, se produjo la revolución digital. O sea, durante 5 años pegó un tirón la tecnología brutal, y me di cuenta que ese negocio anterior, que había ido bien, con la tecnología actual iba a ser mucho mejor. Es que no tiene nada que ver. Y entonces diga, pues eso no lo va a hacer otro, lo voy a hacer yo. Entonces montamos Nextstep, que es el máximo nivel de... Porque la clave del asesoramiento independiente es que no sea caro. Y la forma de que no sea caro es la tecnología. Hacer las cosas de forma que no resulte muy caro. Y la segunda, y luego sí que hablamos de ello, pero es súper importante, es ahorrarle dinero al cliente. Si yo a ti te cobro 200 euros al año, pero luego te bajo tus comisiones en 500, porque te digo, mira, tira por aquí y por allá, usa clases limpias, indexados, en tu banco incluso hay fondos más baratos, pues yo no obligo a la gente a cambiar de banco, nosotros no obligamos a cambiar de banco. Nosotros decimos a la gente,
no cambies de banco, cambia de asesor. Tu banco está muy bien como banco. Y los fondos que tiene también. Lo que no tienes es un asesor independiente. Entonces, si yo te digo, págame 200 euros, bueno, 200 euros, lo que sea, pero primero vas a mirar la rentabilidad, por supuesto. Pero si además te digo, no, es que te voy a ahorrar dinero. Y el primer, segundo y probablemente el tercer año, con lo que te voy a ahorrar, no te va a costar nada. Entonces todo eso también es suerte, porque lo que ha ocurrido también en ese periodo es, uno, que se ha creado una guerra de comisiones a la baja, mucho más en el resto del mundo que en España, y en España han salido también los indexados, que no hablo de ETFs, que están mucho mejor todavía, pero bueno, luego lo veremos, pero tiene el tema fiscal, pero sobre todo lo más importante es que en España el oligopolio se ha encontrado con una grieta en la muralla. Somos tan de regular que a base de regular para proteger al oligopolio de distribución de fondos, bancos, sociedades de valores, sus agentes, etcétera, se les ha olvidado, no se han dado cuenta de una cosa, y es que existen las llamadas acciones, las clases limpias. ¿Qué son las clases limpias? Las clases limpias son que, imagínate, un pantalón igual que otro, exactamente igual, un Levi's 501, exactamente igual, que te cueste uno 100 y el otro 40. Y tú, eso es imposible. No, no es imposible. Ni hay que ir en los fondos es exactamente así. El mismo fondo, el Pepito Management no sé qué, todos, o casi el 99% tienen la clase cara y la clase limpia, que es más barata. Y entonces esa clase limpia solo se le ofrecía en España hasta ahora a gente con 10 millones de euros. Aunque fueran particulares, no hace falta que fueran sociedad, era cuestión de dinero. Pero lo que no se han dado cuenta, no se dieron cuenta, es que tú realmente no puedes, ¿cómo se dice?, diferenciar a tus clientes, no puedes discriminar a tus clientes. Entonces, la ley dice que si en un sitio existen las clases limpias, tú no puedes decirle a la gente que no. Entonces, por supuesto, tú vas a cualquier banco y te va a decir, sí, todo eso está muy bien, pero ven mañana y vas a firmar esto, yo qué sé. Pero nosotros lo que sí hemos conseguido es que haya determinadas entidades de las que no cobramos, y nosotros la comisión certifica que no cobramos de nadie, excepto el cliente, para que ofrezcan clases limpias. Los hay que lo ofrecen por las buenas, O sea, ya es algo que es más habitual. Pero nosotros lo que hemos conseguido es que algún banco, alguna sociedad de valores, se lo ofrezcan a nuestros clientes. Y hay otros asesores financieros independientes también que probablemente lo hagan, No lo sé, pero seguro. No digo no solo nosotros. Entonces, trabajan con nosotros, sí, nos pagan por el asesoramiento, pero ahí sí que le ahorras una pasta. Porque si tú sumas la comisión de custodia de una clase limpia, que es como gana el banco, 0,25, 0,30. Le metes la comisión del fondo que ya no tiene, que ya al ser clase limpia no tiene, es más barata, para entendernos. Pues ahí te estás poniendo a lo mejor en el 1, en el 0,90. Eso en un fondo de renta variable. Compáralo con el 1,80% o incluso 2 que puede llegar a costar un fondo normal. Te estás ahorrando 30, 40% en comisiones. Tú sabes la cantidad de gente con 5, 3, 7 millones de euros que está pagando las clases minoristas, pudiendo pagar clases limpias, probablemente sin ni siquiera nuestra ayuda. Pero nosotros hemos ido más lejos, que todo el mundo tenga acceso. Entonces, hay entidades que están más abiertas y dicen, hombre, pues si me van a venir todos estos clientes por aquí, les voy a ofrecer clases limpias. Entonces, un cliente nuestro puede tener 30.000 euros, 50.000 euros y tiene clases limpias. Pero imagínate el que tiene 2 millones. 2 millones ahorrándose, pagando en lugar del 1,5 de media, está pagando a lo mejor el 0,90. Nosotros tenemos una calculadora ahí en la web para que la gente lo calcule. Y esto no lo sabe la gente. No lo sabe porque si lo supiera, yo no sé. Fíjate que en Estados Unidos la mitad de todos los fondos son o indexados o ETFs. La mitad de todos los fondos de inversión que se distribuyen en Estados Unidos son indexados o ETFs. Si eso pasa aquí, los bancos quiebran. Entonces, claro, por eso los ETFs no tienen el tratamiento fiscal, porque si tú puedes comprar un ETF con el mismo tratamiento que un fondo tradicional, vamos, ¿para qué vas a comprar quitando algunos de gestión activa? Pero aquí lo que sí tenemos es lo de las clases limpias, que en otros países, bueno, en Suecia hay algo parecido, en Inglaterra, Holanda, etcétera, no puedes decir que eres independiente si estás cobrando retrocesiones, con lo cual eso es todo es clases limpias también, pero aquí lo tenemos. Entonces, si yo al cliente le digo, te cobro tanto, pero es que te voy a decir dónde comprar mucho más barato, los mismos fondos, claro, pues es mucho más fácil que acepte tu asesoramiento, pagar por él.
Bueno, y esa es una de las ventajas del asesoramiento independiente, que yo más o menos, bueno, yo no asesoro, lo mío es divulgativo, pero yo más o menos intento de una forma independiente hablar de lo que yo considero que puede ser lo mejor, lo más interesante, o por lo menos lo más barato o lo que podría ser más top de la categoría, ¿no? Pero esa sería una parte, pero la otra, que es yo creo que aún más grave, es que directamente el banco sí te puede colocar sus fondos, que son mucho peores, porque aquí estamos hablando desde el punto de vista de comisiones, pero un fondo te puede perjudicar o te pueden estar haciendo el lío de dos formas, con las comisiones o con un retorno subóptimo. Y es que hay fondos que son estrictamente inferiores o peores que otros fondos que son no solo muchísimo más baratos, sino que tienen una gestión mejor. Es decir, hay mucha gestión activa, para que nos entendamos, gestores que llevan toda la vida sin batir a los índices, que eso unido a unas comisiones muy superiores hacen que acabes perdiendo por dos lados. Porque no olvidemos que yo he visto a personas que se están dejando un 4 o 5% al año de rentabilidad con respecto a los índices de referencia y luego ves que las comisiones, que son un extra, solo representan a lo mejor pues un indexado del SP tiene 0,10 de comisión y este fondo tiene un 2. Es decir, de los 4 puntos que te estás dejando anualmente, 1,8 proviene de las comisiones, que sería la mitad, que es una barbaridad, pero es que se están dejando otros 2 puntos en una gestión pésima. Entonces, ya no es solo las comisiones, es las comisiones y sí pueden la necesidad de vender lo suyo, que es en muchos casos muy malo, ¿no? Entonces, al final, como que el no tener, si te estás apoyando en alguien que sea independiente, se va a acabar perdiendo por dos lados, por un mal producto que hace uno malos retornos y por una mala gestión de comisiones que es muy superior a la comisión que debería Si ser. un producto es caro, pero te está batiendo a los índices de forma, no digo todos los años, es muy difícil, pero con frecuencia, oye, págalo, ningún problema. Pero es que además los de gestión activa también hay clase limpia. Es que tú puedes tener un fondo en España, desde luego todos nuestros clientes y supongo que otros que vayan con esos independientes, también si das la gestión, yo creo que ya incluso obliga a la comisión a que sean clases limpias, porque si no estaban cobrando, te coloco mi fondo y te cobro una comisión de gestión. Es clase limpia, pero te obligan a confirmar un contrato de gestión, que también pasa mucho con los indexados, con lo cual desaparece el ahorro. Pero a lo que iba, en la disyuntiva entre la gestión activa y pasiva, primero, lo que tú dices, lo primero es la rentabilidad. Pero si tú localizas un fondo que te guste especialmente cómo lo hace, que en general lo hace mejor que los índices, o por lo menos lo hace a veces, que ya es bastante, que no es fácil, oye, si es que tampoco te va a costar mucho más, porque todos están en clases limpias. Un fondo de gestión activa bueno, a lo mejor te cuesta el 1,2% no, perdón, el 2% de comisión. Pero si es bueno, a mí no me tengo problema. Si me va a batir al IBEX de forma habitual en 3-4%, pues es algo ganando. Pero es que no tienes por qué pagar el 2%. Es que hoy en día en España puedes pagar por ese fondo entre la comisión de custodia 0,30 más otro, pongamos, 0,40, puedes pagar en el torno del 0,90 a 1% en ese fondo de gestión activa que tanto te gusta. Esto es un dato, esto es así. Eh, ¿Por qué la gente no lo hace? Porque no lo sabe. Porque no sabe que, primero, si tienes mucho dinero ya no tanto, porque antes tenías que tener 10 o 12, 15 millones de euros. Pero tú no diré el nombre, pero ya hay entidades que a partir de 1 millón tú vas ahí, te pones un poco duro y dices, oye, yo quiero, es que en 1 millón de euros ahorrarse casi la mitad de la comisión de gestión todos los años, estamos hablando de miles y Sí, miles de 10.000 euros. euros, 8.000, 10.000, 15.000 para un millón. Exactamente. Entonces dices, no, yo quiero clases limpias. Se puede que te lo den. Ya te pones en 3 millones y ya es. Hombre, los bancos grandes son mucho más chulos, si me permite la expresión, y te dicen, no, pues además ahora, fíjate, está pasando una cosa increíble hablando de los productos propios, pero yo siempre he pensado que la banca tiraría a dar cada vez más asesoramiento más independiente. Hay excepciones, ¿eh? Yo sé, ahora hay una entidad, por ejemplo, que a partir de 1 millón, nosotros no tenemos un mínimo, a partir de 1 millón de euros te da. Es que el asesoramiento independiente es tú lo has dicho, es el chachi, es el de la gente más rica. Toda la vida te daban asesoramiento independiente a partir de 10 millones. Nosotros lo que hemos hecho es democratizarlo. Es decir, hombre, no te compensa a lo mejor pagar si tienes 10.000, pero si tú tienes, o 5.000, pero si tú tienes 20, 30.000, oye, te compensa, ¿no? Sobre todo si vas a usar clases limpias o indexados o lo que sea. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que la banca ha ido totalmente a ser menos independiente todavía. Te cuento una anécdota. Me llama una persona, me dice, he recibido vuestra cartera recomendada. Pues ya te digo, nosotros no obligamos a nadie a cambiar de banco. Nuestro algoritmo sabe lo que tienen los bancos, para entendernos.
Y entonces bancos, bancas privadas, todo. Y ha costado una pasta, claro. Y hacerlo. Entonces el cliente dice, yo trabajo con tal banco A, con el banco A, con el banco B y con la banca privada de C. La aplicación en tiempo real te va a decir qué compraríamos nosotros en esas entidades y cuándo venderlo y todo. Entonces llega un cliente y nos llama, porque nosotros no somos solo máquina, somos también personas. Entonces llama y dice, no he podido comprar todos los fondos porque en el banco me han dicho que no están en su focus list. ¿Cómo que no están en su focus list? No eran fondos muy raros. Eran marcas que si te las digo dices, ¿cómo? Que no está en su focus list. Significaba que para un tío que tenía 1.000.000 de euros, 1.000.000, le decían que tenía que comprar, aunque sí, aquí hay todo tipo de fondos, pero tú tienes que comprar estos los que debes de comprar. Venga, lo típico de la banca, hazme el favor, enróllate, no sé qué, te doy un préstamo, no sé qué, cosas así. O sea, está el mundo yendo hacia la arquitectura abierta, hacia el asesoramiento objetivo e independiente, porque lo que vivimos aquí en España, nosotros somos la excepción aquí, el asesoría independiente. Fuera lo normal. En Suiza, en Norteamérica, en Inglaterra, en Holanda, en Suecia. Entonces, incluso en Alemania o Italia, son muy fuertes los asesores independientes. Entonces, está yendo por ahí el mundo y la banca al revés, limitando, intentando colocarte su producto, ese fondo garantizado de renta fija, que si ahora hay la oportunidad de generar una plusvalía no lo vas a poder hacer. Ahora han subido el fondo de renta fija, puede que suban algo más, y habrá un momento, dentro de un año, que sea bueno venderlos, porque además del cupón te llevas la plusvalía. Pero mucha gente no va a poder, porque le han colocado el fondo de renta objetivo que para salir hay que A, pagar una comisión de reembolso, B, esperar 6 meses, o C, que me llamó mucho más la atención, porque todos nosotros nos enteramos, claro, puedes hacerlo sin condicionamiento, pero tienes que ir a la sucursal físicamente en época de internet. Y esto es como te lo cuento. ¿Por qué? Para que tú a tú Barreras. y te pueda convencer el vendedor. Entonces, fíjate, es que la banca en general, y cuidado, la banca privada, nosotros trabajábamos la idea nuestra inicial era trabajar para democratizar el asesoramiento de calidad, que es el independiente, como tú dices, por lo menos lo es en nuestra opinión. Tú no te imaginas la banca privada lo poco independiente que es el asesoramiento ya. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Cuesta mucho traer banqueros, se les paga unas cantidades muy grandes y eso tiene que pagarlo alguien. Entonces hay que colocar el fondo de Private Equity X, el fondo de la entidad C, la colocación de acciones que estamos asegurando de no sé qué. Si tú vieras la orfandad de asesoramiento independiente que hay en la banca privada, no te lo crees. Pero bueno, al final este es un país que funciona con las relaciones y entonces se les da cariñito, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si somos muy conocidos y la gente, bueno, mucha gente no se lo plantea o ni se informa. Menos mal que hay gente como vosotros que informa de esto. Sí, pican rápidamente con 4 artimañas. Y mira que les hacen, ¿eh? Sí, 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 Porque sí. lo de Madoff, Enron, todo aquello fue sobre todo en banca Para privada. los ricos, como quien dicen, sí, sí, sí. Los ricos también lloran No, no, bueno, en el hay, tema financiero. hay para todos. Vale, entonces, bueno, ya por darle un poco la información a, por si alguien estuviera interesado en que trabajar con vosotros o llevaros una cartera para que les ayudéis y demás, he estado mirando un poco por encima. Al final hacéis dos tipos de asesoramiento, uno que es más pasivo y más barato y otro que es, digamos, más personal y un poquito más caro, ¿no? Por si puedes explicar un poco las diferencias entre ambos. Sí, más que pasivo, todos son muy activos, pero hay uno que es puramente online. Es decir, nos dices con qué bancos trabajas, o sociedades de valores o lo que sea, gestoras. El sistema te dice qué compraríamos nosotros si estuviéramos en tus zapatos. Te vamos a decir por qué. Te vamos a informar de todos los cambios que hay que realizar. Muy importante, porque a mí me dicen muchas veces los asesores o los vendedores te venden, pero luego nunca te dicen cuándo vender. Nosotros al revés. Somos los que especializados en decir cuándo vender y cuándo cambiar. Recibes todos los cambios, etcétera, pero es puramente online. O sea, no hablas con una persona, salvo que no puedas comprar un fondo. Que entonces, claro, por supuesto, oye, que no puedo comprar porque el sistema no suele fallar, pero a veces puede ocurrir. Oye, es que ese fondo que me habéis recomendado tiene un mínimo de 10.000 euros y yo no tengo para ese fondo de 10.000 euros. Te damos otro. Pero salvo que sea porque no te funciona la aplicación o porque no encuentras un fondo, es puramente online. Luego ya damos un servicio premium o varios servicios premium, pero la gran diferencia está en que ya tienes un asesor.
Entonces tú ya tienes distintos grados de asesor, pero asesores, personas físicas que están ahí en un mail o el teléfono y te van a ayudar. Y poder asistir, por ejemplo, a los coloquios que hacemos que no son coloquios de contar una película, son de preguntas y respuestas. O sea, estamos hora y media respondiendo las preguntas de nuestros clientes premium y de hecho, normalmente soy yo, porque son más de estrategia, pero puede también haber un analista si son más de fondos. Entonces, la diferencia básicamente es que los dos son activos en la medida que lo requiera el mercado. Hay veces que nos tiramos 2 meses sin hacer nada y esto es como el efecto mariposa y de repente pasa una cosa y hay que cambiarlo todo. Entonces, activos todos, pero en uno tienes la posibilidad de que no sea puramente online, sino que haya un asesor. Y luego hay un tercer servicio que es gestión. Es decir, que nosotros estos que te digo son asesoramiento. Yo te cuento lo que yo haría si estuviera No en tu toco tu lugar. dinero, tú No haces toco todo. tu dinero, tú eliges el banco, lo que sea. Sí te informo de que hay bancos que te van a dar clases limpias si vienes como cliente, presentado como cliente nuestro. Tú ya decides, si no quieres, pues no hay ningún problema, pero hay estas entidades que te lo van a dar. Y luego tenemos un servicio de gestión discrecional. Seguimos sin tocar dinero, porque nosotros no somos una gestora, sí tenemos un acuerdo también con varias entidades para que el cliente abra ahí su cuenta, pero esa cuenta tiene un contrato de asesoramiento con nosotros de forma que ahí nosotros les indicamos lo que pensamos que se debe hacer. Ellos tienen un control, por supuesto, de riesgos de todo, pero en principio normalmente llegan nuestras recomendaciones y se aplican a esas carteras. Por lo tanto, está por un lado la persona que no quiere cambiar de banco y que además a lo mejor le gusta operar, es ese asesoramiento, que puede ser muy básico y se llama servicio básico en el sentido que es online, o puede ya incluir asesoramiento más personal en el sentido de tener un asesor. Y luego está la gestión para el que no tiene ganas de andar comprando y vendiendo, pero quiere esa independencia, clases limpias, por supuesto, súper competitivo en precio, y ese es el de gestión discrecional, que se distingue sobre todo por esa independencia y por ese precio. Son básicamente las tres opciones que Muy hay. bien. Por curiosidad, ¿cuánto dinero estáis gestionando actualmente? Nosotros asesoramos, Bueno, asesoráis. porque gestionar es que lo tocas y tienes un poder de gestión, ahora mismo más de 800 millones. Y tenemos aproximadamente 3.000 clientes. Muy bien, muy bien. Y llevamos en la práctica como 5 años, porque la empresa se montó un poco antes, pero nos pilló el COVID. Entonces hubo ahí un periodo como que se quedó todo el mundo como los conejos cuando ven los faros de un coche. Y me imagino que vosotros más que nadie estáis viendo que, aunque cuesta, la gente va despertando poco a poco. Me imagino que lo notáis en el crecimiento y de que hay un interés. Yo por lo menos lo noto en mis redes, en mi canal, bueno, en todo. Que entiendo que también lo notáis por la parte de crecimiento en clientes, ¿no? De gente que ya se empieza a interesar un poco más porque le echen un cable con su dinero. Y si es así, pues saber un poco cuál es el perfil promedio que más te encuentras o sea, más que nada por hacernos una idea de cómo es el español promedio que invierte, ¿no? Dentro de este Buena estilo. pregunta, porque nosotros nos dirigimos a cualquier español que tenga una cierta cultura, no una cultura financiera, que tenga, o sea, empresario o ha hecho una carrera o algo que tiene esa capacidad de entender, porque yo no soy de los que pienso que la gente tiene que saber, yo prefiero que la gente esté bien informada y vea tu podcast y conozca lo que es un fondo de esto, de lo otro y no sé qué. Pero yo cuando voy al taller no pretendo saber de mecánica, precisamente voy al taller y pago para que me arreglen el coche. No quiero saber qué es que ha sido la bobina. Hombre, bien, pero si lo sé mejor. Y el del taller le voy a entender mejor. Pero oye, yo lo que quiero es que ande el coche. Yo quiero una rentabilidad, yo quiero un asesoramiento, yo quiero un acompañamiento, yo quiero que me explique. Nosotros tenemos podcast cada 15 días y siempre que ocurre algo, y eso en cualquier servicio, desde el más básico, cualquier cosa que pase, van a dar una explicación nuestra y si es necesario, un cambio. Que les decimos, no, esto hay que vender, porque ahí se está liando parda. Entonces, no pretendemos que sepan mucho y por nosotros pensamos, es que nuestro servicio es para cualquiera que quiera un asesor en el que pueda confiar porque es objetivo, es independiente y solo trabaja para él. Pero sí es cierto que el perfil de nuestro cliente, no sé si también porque llevamos poco, llevamos escasamente en la práctica 5 años, ¿no? Yo creo que es que la gente que más lo aprecia es el que sabe, tiene cierto conocimiento de mercado. O sea, mucha gente no se imagina que el asesor del banco está tan influenciado por lo que le están pagando, que su bonus depende de que coloque tal fondo. No se dan tanto cuenta que es un vendedor y no un asesor. Yo creo que la mayoría de gente no se da cuenta o le da igual. Lo cual me parece muy respetable. Pero bueno, es mucho dinero, ¿no? Pero no, el perfil de cliente es gente. Yo creo que con mucho sentido común, porque entienden la diferencia entre vendedor y asesor, es gente
que no come todos los días en el mismo restaurante el mismo plato, o sea, no quiere solo los fondos de una entidad, sino que quiere poder elegir, y nosotros le damos la opción de recomendar cualquier fondo del mercado. Y yo creo que sobre todo han hecho el clic. Nuestros mejores comerciales son los bancos, porque hacen mucho daño a la gente con esa actitud de colocación, colocación y cero asesoramiento. Entonces, nuestros clientes, la mayoría es gente que viene quemada de la falta de asesoramiento de los bancos. Vienen incluso desconfiados, ¿eh? Entonces, luego ya eso sí, cuando ven que el modelo es limpio, nos seremos más simpáticos o menos, acertaremos, también nos equivocamos, lo que sea, pero siempre es un modelo limpio. Siempre es un asesoramiento realmente objetivo. Entonces, la mayoría de la gente es gente que sabe, en el sentido sobre todo también de que han vivido, porque alguien que no sepa lo que es una buena rentabilidad, o sea, tiene un fondo y pasa mucho y tiene un fondo desde hace no sé cuánto tiempo y de repente se dan cuenta de lo que ha ganado el Eurostoxx o el SP o lo que sea y ven lo que hace el suyo desde hace 5 años y dicen, Dios mío, pero eso hay que saberlo. Entonces, ese es un cliente. El que le han colocado un producto y cuando llegan los 5 años del garantizado dice, ¿pero cuánto he ganado? ¿Qué he ganado? ¿Qué? Un 1,5%. Entonces, es nuevamente gente que viene un poco rebotada del mal asesoramiento y por lo tanto valora la objetividad y la independencia. Sí, hablando de esto y lo hemos comentado antes de puntillas, es como cuando a mí me enseñas, Andrés, ¿me explicas por qué llevo 5 años y estoy perdiendo dinero? Y digo, hombre, porque aquí algún cazurro te colocó una cartera 100% renta fija con los tipos al cero. ¿Qué esperabas ganar? En el mejor de los casos ibas a ganar un 1,5 anual, porque con los tipos al cero que te va a pagar un bono, pero es que en un escenario malo en el que suban los tipos, todo tu retorno de 1 y pico se va a ir en un único año, que es 2022, y te vas a pegar ese año una piña de un 10. Así ¿Sabes? O lo es. que sea por la duración de los bonos y demás. Y ahí te das cuenta un poco de una de dos. O la gente que realmente recomienda eso no tiene ni idea de lo que está haciendo, de poner un tal, o lo más probable es que ellos tengan, oye, cliente que venga con que quiera una cartera conservadora, le vamos a colocar, o que de muy poco riesgo, le vamos a colocar 100% renta fija, porque instantáneamente es lo que primero sale y no te das cuenta que incluso en ciertos entornos la renta fija, hasta la renta fija conservadora, puede perder dinero, sobre todo si los tipos te van en contra, ¿no? Yo me encontraba esto y decía, macho, pero ¿quién os ha hecho esto? O sea, y yo no quería pensar que la gente no estuviera preparada para hacerlo. Yo simplemente creo que ellos tienen un mandato que cumplir. Hay algo de eso, pero no en mala fe, sino que la preparación son los cursos estos de capacitación. Y esto es muy teórico. Entonces les dicen, yo he sido profesor de esto, ¿eh? Y lo conozco muy bien. Es todo muy, muy teórico. Y luego meter mucho papel, mucho papel. Y entonces, para que sean largos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la gente llega a la entidad financiera con una formación teórica brutal y que le dice que normalmente en una cartera de renta fija de conservadores, casi todo renta fija, por no decir todo, y normalmente son bonos de medio y largo plazo. Y eso es verdad que muchas veces puede ser así. Nadie les ha explicado que cuando suben los tipos de interés, los bonos, o lo han explicado, pero no se lo han hecho entender No lo han bien, visto, no lo han. y tenían que haber simplemente llevado el dinero a bonos de corto plazo. Ya está, solamente cambiar el apellido. Claro, sí, Y porque el sí, banco habría sido cobrando, o sea, no ha habido ni mala intención, porque si llevas al cliente a bonos cobra menos el cobra banco. menos, porque los monetarios y Las los corto cosas plazo como son. cobran menos. Pero corto plazo no es monetario. Bueno, el ideal habría sido el Bueno, monetario. monetario corto plazo, o sea, al final es duración, poca duración. Claro, pero ¿qué ocurre? Que por lo menos habrías cubierto al cliente y ese mismo cliente que tú dices no habría ganado mucho, pero estaría en positivo. Vamos, de hecho estaría en positivo. Pero es porque no se cuida el asesoramiento. O sea, la idea de la entidad financiera es colocar el servicio de gestión, colocar los fondos. Nadie se ha puesto a decir, vamos a organizar esto de forma que el asesoramiento que reciba el cliente sea excelente. Algunas lo hacen, ¿eh? No digo que no. Hay gente, no digo excelente, pero que se preocupa más y les va bien por hacerlo así. La mayoría tienen, pero insisto, no es un problema a veces ni de buenos ni de malos, es un problema de modelo. Si tu modelo es vender, no te preocupas del asesoramiento, te preocupas de vender. Si tu modelo es asesorar, te preocupas de la calidad de tu asesoramiento. Si tu modelo es vender, estás todo el rato preocupado si Menganito ha colocado lo que tenía que colocar. Nosotros también vendemos un servicio y miramos a la hora de vender el servicio, efectivamente, las métricas de cuántas llamadas hacemos y cuántos clientes compran, etcétera. Pero vendemos un servicio, no un fondo, ni los fondos de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que en una entidad financiera, la mayoría, mira, el broker gana dinero cuando hay movimiento. El broker te va a decir un día que todo está maravilloso y otro día todo fatal. ¿Para qué? Para que compres y vendas y generes comisiones. ¿Está mal? No, pero tienes que ser
No sé si está mal, pero tienes que ser consciente de que es así. Y esto es así, como lo digo, y nadie va a poder negarlo que esté escuchando esto y sea un profesional del sector. El broker gana cuando hay movimiento. Las gestoras ganan cuando venden sus fondos, como es normal. Los distribuidores ganan cuando venden los fondos de las gestoras, porque les pagan una comisión, más que al gestor Sí, muchas un veces. rebate. Un rebate, una retrocesión. Entonces, ganan cuando colocan. El asesor gana cuando su cliente está contento y Y le se queda paga por el muchos, y asesor. se queda muchos años. Por eso nuestros servicios de suscripción no es en función de tal patrimonio, no es como Netflix. Ya. Tú pagas servicio básico, 200 euros, servicio premium, 500 euros. Si tú recibes buenos consejos, pagas. Entonces nuestra obsesión es dar buenos consejos y buenas ideas. Mientras que fuera un vendedor, mi obsesión va a ser colocar el fondo Pepe y el fondo Beatriz y el fondo lo que sea. Muy bien. Hablando ya, vamos a entrar un poco en todo lo que es la rama de gestión ahora. ¿Qué opinas? Porque hemos hablado un poco esto de hacer un poco, comprar un fondo u otro en función, hacer un poco de gestión activa con fondos, de ir moviendo la cartera, el asset allocation a un sitio o a otro. ¿Qué opinas? Y no hemos hablado de esto fuera de cámaras. ¿Qué opinas del trading y de toda esta tendencia que hay a querer ser el nuevo gurú? Tú que tienes mucha experiencia en los mercados, ¿qué podrías decir a la gente que nos ve que está intentando pues encontrar esa llave para ganarla a los mercados de forma continua y haciendo operaciones casi a diario o incluso a diario, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que cada uno elija su forma de querer ganar dinero. Si un trader quiere ser trader, estupendo. Si un inversor quiere ser inversor de medio plazo, estupendo. Si un inversor quiere ser inversor de largo plazo, que voy haciendo aportaciones, no sé qué y tal, estupendo. Lo que tienes que ser es consecuente con tu estrategia. No puedes decir que eres un inversor de largo plazo y asustarte y vender a la mínima si no hay un motivo. O sea, lo que tienes que haber es consecuencia. Yo sé que te refieres sobre todo a gente joven que entiendo, que dice voy a ver si incluso puedo vivir del trading y tal, ¿no? Bien, si saben hacerlo bien, lo que pasa es que tienen que tener en cuenta una cosa, hay que partir de un capital. O sea, a mí me decían, hace muchos años, no, pero me decían, oye, ¿tú por qué trabajas? Si eres tan listo, mueves tu dinero y ya está. Y digo, sí, pero hay que tener un capital. Si yo muevo 10.000 euros, aunque sea el tío más listo del mundo, ¿qué le voy a sacar? Ganaré 10.000 euros si gano el 100%. Eso no te da para vivir. Entonces hay que pensar que tienes que tener un capital inicial o ir generándolo. O sea, no te puedes plantear, yo no creo que sea fácil que la gente tenga esa libertad financiera de no voy a trabajar, pero lo que sí creo es que tú puedes llegar a tener una tranquilidad financiera. Me explico. Que si mañana no te gusta un trabajo, te puedes ir tranquilamente y dedicar 3 meses a buscar otro o irte a Ibiza y no te falte dinero. Que has creado un colchón. Esto es perfectamente posible. Digo, siendo joven. Cuando ya eres mayor, sí, ya tienes que ser capaz de tener algo que de entrada te compense la bajada que va a haber en las pensiones, porque o serán bajadas o serán trucos. ¿Tú cuánto has ganado? ¿Tanto? Pues entonces ya no puedes tener la pensión máxima. Ah, pero si es que he cotizado lo máximo. Ah, no, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, sí creo que la gente hace bien en moverse, sea haciendo trading, sea invirtiendo de la forma que sea, para ir teniendo una tranquilidad financiera e ir cubriéndose de cara al futuro. Sí. Lo que veo peligroso es cómo lo hacen. Es decir, que mucha gente piensa que comprando y vendiendo Bitcoin va a tener eso. Y en un activo tan volátil es un poco... Yo no estoy en contra del Bitcoin, o sea, creo que tiene su utilidad, pero creo que pensar que voy a comprar y vender Bitcoin y voy a vivir de eso es como decir voy a vivir como un jugador de un casino. Porque al final estás apostando a un activo, a comprar y vender y poco más. Entonces, lo veo complicado decir voy a vivir solo de esto. Pero no tengo nada en contra de que si, oye, tú eres hábil con el análisis técnico, tienes feeling de mercado y sabes manejarte con el Bitcoin o con cualquier criptomoneda para sacarte un dinero, yo sí conozco gente, normalmente la verdad es que gente que sabe. Sí, no suele ser el que No, sale en eso redes sociales vendiendo un curso. Yo eso opino seguro que igual, no. opino igual. Ese te garantizo que Que no. es uno y además que probablemente sea uno de cada 30, uno de cada 50 que dice ser trader el que verdaderamente Yo gana el otro dinero. día estuve con un abogado que es así. Este ya no sigue casi a lo suyo. Y este hombre se hizo con un buen capital en su profesión y desde hace años, y es cliente nuestro y tal. Yo hablo con él y sabe, y es un trader puro,
compra esto, compra otro. Con nosotros trabaja mucho con nuestro asesoramiento. Lo bueno del asesoramiento es que puedes hacer o no lo que te digamos, es decir, coger las ideas que te gustan. Este está apuntado a todos nuestros servicios, tiene una parte más estable en fondos y tiene una cartera de ETFs importante. Los ETFs son los fondos de tercera generación, o sea, aquí porque les han puesto una barrera fiscal, si no estaríamos todos invirtiendo en ETFs. Entonces, pues aunque tenga un nombre raro, son fondos de inversión, ¿no? Exchange Traded Funds. Que por cierto, aprovecho para señalar que en la descripción de este vídeo tenéis tanto la guía de fondos como la guía de ETFs, que os la podéis descargar y se os explica en detalle qué diferencias hay entre uno y otro, qué es cada uno, y aunque son muy parecidos en muchas cosas, pues no perdéis nada. También lo enviaré por la newsletter del canal, que también os dejo un enlace aquí para que os suscribáis, y ya sea por la newsletter o porque lo descargáis en la descripción de este vídeo, pues por lo menos que tengáis una guía básica de lo que es un fondo y un ETF, que creo que es algo que todo el mundo debe saber antes de tan siquiera plantearse invertir, ¿no? Sin duda. Entonces este hombre, pero claro, este tipo tiene ya, no sé, tendrá 50 palos. Es decir, que y tiene en los mercados ya una experiencia muy grande, pero este hombre yo sé que ya vive solo de eso. Gana Y dinero. lo hace bien. Lo hace bien porque al final, mira, en los mercados el que es bueno, nadie, que el que te diga que siempre gana, miente. Y no hay que tener un No. asesor que mienta, ¿no? El bueno, de 10 acierta en 7. Hay veces que acierta en 10, pero digamos de media, en 10 acierta en Sí, 7, y si me 8 apuras, si ya. hace mucho volumen, incluso 6. Porque al Sí, sí. final lo que buscas son las leyes de los grandes números. A Exacto. unas rentabilidades o a unas pérdidas parecidas, yo acierto más de la media, y entonces, o sea, más del 50%, y eso me da una media de valor esperado Tú positivo lo has dicho, es la ley esa. Y es así como funciona, que es la paciencia que no tiene alguien de decir, oye, es que yo me conformo con acertar más de las que fallo y mantener eso durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, este hombre se mueve mucho. Unas veces hace trading con ETFs, otras veces es más inversión vía fondos, pero se dedica casi solo a esto. Y yo sé que este hombre ya solo vive de eso y vive bien, pero respeta las reglas. Cuando está haciendo trading, pone stops. O sea, no admite una pérdida de más allá de X. Y nosotros también, ¿eh? O sea, somos de, a ver, no del 2%, Ya. pero en un 10% de un fondo de renta variable hay que empezar a pensar que te has equivocado. Y el juez es el mercado, no tú. Entonces, y entonces hace su trading, pero sigue las reglas del trading. Y hace las operaciones pensando en este sentido. Pero lo que te iba a decir, el mejor es que el que de 10 acierta 7, pero el bueno. El mejor es que que en 3 que se equivoca, se sabe retirar a tiempo. Ese es el bueno de verdad, porque tú te puedes equivocar. Lo que no puedes es obcecarte. Yo esto lo he aprendido en la experiencia, Sí. ¿eh? Entonces hay niveles en los que tienes que decir me he equivocado. Y ya está, no pasa nada. Pero eso es lo bueno de un asesor, que sí te manda notificaciones y alertas. Es decir, que nosotros muchas veces, que también pocas cosas buenas de la edad es que te haces más humilde, ¿no? Entonces hay un momento que tienes que decir, no, aquí el juez final, aunque un juez pueda ser injusto, no es que este valor es maravilloso, que eso también tengo alguna anécdota, pero no quiero aburriros, pero este valor es maravilloso, pero no acaba de subir. Oye, pues no acaba de subir, no acaba de subir, pues algo pasará. Asúmelo fuera y a otra. Hubo un tío que le hizo una OPA famosísima, perdón, y entonces le falló la OPA. Y hizo una conferencia de prensa y entonces le preguntó, digo, ¿qué habéis hecho a los de la prensa? Y dije algo así como, lanzamos una OPA, no ha funcionado, siguiente pregunta. Es decir, que bueno, pues es lo que hay, vete a por otra, y era un tío muy exitoso, y supongo que la siguiente le salió bien. Es decir, que hay que saber retirarse a tiempo, también hay que tenerlo en cuenta, salvo que seas un inversor de muy largo plazo, en cuyo caso es otra cosa totalmente distinta. Nosotros tenemos unas notas de análisis que hacemos solo para invertir a muy largo plazo. Y la condición es, bueno, condición, entre comillas, estas ideas que vienen en esta nota de análisis, para que las pongas en práctica, compres los fondos ahí recomendados, ETFs, lo que sea, y lo guardes. Te olvides. De hecho, hay una que se llama nota de análisis, no, se llama cartera para hijos y nietos. Y es cosas súper disruptoras, muy de cara al futuro, que hablaban ya hace tiempo porque esto fue hace ya año y pico o dos. Hablaban de inteligencia artificial, hablaban de hidrógeno, hablaban de ciberseguridad. Sí, supongo que Nasdaq en general y Mucho cosas. Sí. tecnología, pero no solo. Por ejemplo, en aquel momento, aunque luego por ejemplo, lo quitamos y lo cambiamos, pero todavía estaban los tipos como a 0 y pico y había un inverso de renta fija. Hasta que se Ah, normalice bien. la situación en renta fija, esto. Luego cambiamos a uno cuando subieron los tipos. Lo tocamos muy poco. Solo hacemos cambios quirúrgicos cuando algo claramente es una mala idea.
yo qué sé, el metaverso, pues claramente no van a ir por ahí, parece los tiros. Bueno, pues lo cambiamos por inteligencia. Pero quitando esos pequeños cambios, esa cartera es para no tocarla, es para dársela a tus hijos o a tus nietos. Pero entonces eres consecuente. O sea, la cartera normal de fondos que recomienda Nexte está mirando un plazo de 1 a 3 años. Y se mueve en el año. Es decir, si algo no está funcionando o está dando pérdidas. Pero si tú eres trader, oye, tienes una cartera de ETFs y te mueves todas las semanas, pues esto es gente que, en mi experiencia es que son gente que sabe Que sabe mucho. mucho. Víctor, aunque es un placer hablar contigo, una última pregunta que no hemos tocado, porque si no, este podcast se podría ir al infinito. De lo único que no hemos hablado, oro, Bitcoin o inversión alternativa en general. ¿Qué opinas un poco de todo esto? Y si vosotros hacéis, o cuál es a día de hoy vuestra opinión en este tipo de gestión más diferente a lo tradicional. Voy a intentar ser breve para que no se os haga muy largo. A nosotros el oro nos sigue pareciendo el activo refugio por excelencia. Es algo que nosotros no siempre tenemos en cartera. Hemos tenido, ahora no tenemos, pero enseguida que las cosas se complican, cada día nos parece que, que ahí estamos en un tema vintage. Es el mundo, pese a todo lo que se dice de las cripto, cuando las cosas se complican, el que aguanta bien es el oro. Y el que sube, de hecho. Entonces, o el franco suizo. En Suiza, por cierto, ya tienen tipos de interés negativos. Sí. Entonces, el oro es algo que, si eres inversor de largo plazo, tienes que tener, porque es algo que descorrelaciona, que te puede ayudar mucho cuando las cosas se complican, venderlo para comprar barato. Somos muy favorables. Lo único que nuestras carteras, cuando el oro, como ha sido el caso, ha subido tanto y vemos otras oportunidades como estamos viendo, pues podemos quitarlo temporalmente, normalmente a través de ETFs, porque es como se tiene que hacer. El Bitcoin, esto es un tema muy controvertido, pero que para nosotros no lo es. Nosotros somos muy prácticos. Nosotros no somos maximalistas, ni si qué hay detrás del Bitcoin, qué no hay. No, ¿para qué sirve? No sirve para cubrirte de la inflación, porque cuando subieron los tipos de interés en el 22 es lo que más cayó, cayó un 70%. O sea, la Reserva Federal lo funde cuando sube los tipos de interés. No sirve cuando hay guerras, porque en la anterior, ahora, bueno, es que ahora no se ha movido de momento, afortunadamente, casi los mercados, pero en la anterior vez que Irán bombardeó con misiles Israel, le dieron bien al Bitcoin, con lo cual tampoco. Sí, o la guerra de Ucrania. O la guerra de Ucrania, por cierto. En cambio, o sea que no, lo que sí le vemos es justo lo contrario de lo que dicen. Es decir, yo lo veo un activo que es un interruptor de riesgo, es decir, es un apalancamiento. Siempre que sube el Nasdaq, el Bitcoin sube el doble o el triple. Yo lo digo, es un Nasdaq apalancado. A día de hoy, con la correlación que tiene y con los movimientos que lleva expresando los últimos años, la sensación que da es que es una apuesta más agresiva a que los mercados tecnológicos van a ir bien. Ya ahí desconozco si es que los mismos que tienen las acciones tecnológicas tipo Tesla, Nvidia y demás son los mismos que tienen Bitcoin, ya lo desconozco, o si simplemente es lo que tú dices, un modo de risk on, de decir, oye, a riesgo lo que más volatilidad tiene, Yo creo que pues tiene es mucho lo que ver con que... el trading. Antiguamente, cuando se hacías trading y te ibas siempre a los valores más grandes porque eran más líquidos y cuando querías simplemente limitarte a apostar a rojo o negro, y no me gusta mucho esta comparación, pero bueno, te ibas a los 4 valores, y todavía ocurre. Los grandes, las 7 magníficas son lo que hace la gente que tiene, por los ETF además, llevan mucho a eso en Estados Unidos. Pero bueno, en definitiva, funciona muy bien cuando se quiere riesgo. Yo ya ni me meto en por qué. Yo veo lo que ocurre y nosotros podemos recomendar Bitcoin desde que hay ETFs de Bitcoin. Los podemos recomendar siempre. A mí me da un poco más de miedo toda la parte de piraterías en exchanges. Yo no quiero que un cliente mío, yo le recomiende Bitcoin por las buenas y se vaya a un exchange y algo salga mal. Yo solo vía ETFs, recomiendo solo fondos y ETFs. Pero hay algo interesante en el Bitcoin y algo hemos visto, y es un buen fin de entrevista porque es algo que yo creo que nos habla mucho. Vamos a ver, si hubiera una crisis de deuda, que yo creo que de momento no va a haber, pero que si sigue creciendo la deuda habrá, pues no hace falta ser de los que anuncian crisis todos los días. Es que nadie se puede, ni una persona, ni una empresa, ni el mundo, se puede endeudar eternamente. Vamos a decir, no, el ratio PIB, no, el ratio PIB-deuda, si baja el PIB, hay una recesión, se te va. Entonces, el problema es la deuda. Entonces, si hubiera una crisis de deuda, tengo ganas de ver cómo se comportaría el Bitcoin, porque ahí habría muy pocos, habría unos cuantos refugios, uno sería el oro, sin Sí, duda, el franco, bueno, el pero yen el cada vez franco menos. suizo, el yen no creo, y el dólar tengo muchas dudas, pero en cambio podría ser el Bitcoin.
porque ahí sí que está realmente independizado de esa parte. Y ahora, es lo que te quería decir, me ha llamado mucho la atención que cuando se empezó a hablar, ¿sabes que Trump tiene en marcha una ley para bajar los impuestos, bueno, hacer permanentes las bajadas de impuestos que ahora se tenían que renovar en Estados Unidos, las que hizo él, y añadir cosas, o sea, una fuerte bajada de impuestos, ¿no? Por eso se ha mosqueado Elon Musk. De hecho, yo estoy aquí reduciendo gastos y tú vienes ahora a bajar los impuestos y no haces nada para reducir gastos, porque no ha hecho nada. Bueno, ahora están queriendo cambiarlo, etcétera. Pero bueno, básicamente llegó esa ley, se fue Elon Musk todo enfadado y mucha gente del mercado dijo, oye, con la deuda que hay y este tío va a bajar los impuestos. Y hubo un repunte, que estaba bajando la inflación, acuérdate, los datos de inflación últimos han sido a la baja, y subió el precio de los bonos, el tipo de interés de los bonos. Y subió el 30 años mucho, y el japonés también. Y ese para mí es de los avisos que da el mercado, y que tienes que estar fijándote, porque ahora solo es un aviso. Y hubo una subasta que no... Sí. Entonces, en ese periodo en que el bono japonés a 30 años se disparó, el bono americano se disparó claramente por encima del 5%, el bono americano a 10 años se acercó al 5%, casi lo tocó, creo, sin un motivo inflacionista, porque no lo había, sino de miedo a la deuda, el Bitcoin lo hizo bien. Ah, pues eso, Y mira, cayeron, y las bolsas sí les afectó, ¿eh? lo seguí de fondo, sí hubo nerviosismo con el bono, pero no me fijé en qué hizo el Bitcoin en esos mismos Pues a mí momentos. eso me llamó la Lo atención. seguiremos a Habrá partir que de estar ahora. atento a eso porque aquí es muy importante, y con esto acabo, pero no tenemos una crisis de deuda, no es algo que vea inminente. Podría no ocurrir nunca porque podría ocurrir que Trump con los aranceles y todo eso consiga bajar la deuda, ya veremos, tengo muchas dudas. Europa ya se han decidido gastar lo que no está escrito y ahí ya veremos. Pero no va a ocurrir ahora, pero cuando ocurre hay que estar preparados. Hay que saber cuáles son las señales y cuáles son los instrumentos. Y a lo mejor Para tenemos defenderse, ahí uno nuevo. Nos para vendrá muy defenderse. bien, porque así ya no son solo dos. Muy bien, Víctor, ha sido un placer que estés aquí. De hecho, Igualmente. se nos ha ido un poco de más de lo que queríamos hablar, pero es que ha sido un gustazo. Para los que no lo sepáis, tenéis información sobre Nextstep en la descripción del vídeo. Podéis dejar cualquier comentario, suscribiros, cualquier duda, ya sea Víctor a través de su plataforma, de su página de Nextstep o en los Twitter también estamos. Twitter Yo también. estoy en Twitter y está la compañía. Yo soy Álvaro González V y la compañía es Next Step Finance, nextstepfinance.com. Pues a través de cualquiera de estos medios podéis hacernos llegar vuestras dudas. Espero que os haya gustado y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide la Pizarra Andrés.